Niña de solo 9 meses permanece en riesgo vital tras la tragedia en la carretera en Mafil. El servicio médico legal comenzó la entrega de los cuerpos de las 9 víctimas fatales que dejó este accidente. Quien decide si le puede hacer mal al gobierno es el presidente. Esas fueron las palabras del ministro Chadwick en su visita a la Araucanía en medio de los cuestionamientos por el caso Catrillanca. Falla en el metro obligó esta mañana a suspender el servicio en 9 de las 30 estaciones de la línea 5. Usuarios debieron descender de los vagones en plena hora punta. Y finalmente fue liberado el puma rescatado en Lo Barnechea con un collar GPS y en buenas condiciones. Fue reinsertado en la zona cordillerana de la región metropolitana. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. A esta hora, las familias de los 9 fallecidos en el accidente carretero de Mafil se encuentran en el servicio médico legal para recibir los restos de sus seres queridos, una tragedia por la que se decretó 6 días de duelo. Sí, vemos en pantalla los equipos desplegados. Desde la región de Los Ríos nos informa Consuelo Sotomayor. Consuelo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, así es. Nos encontramos en el Servicio Médico Legal de Valdivia. Hasta acá han llegado los familiares de las 9 víctimas de este trágico accidente que enluta la región de Los Ríos. Un proceso que hasta ahora se ha desarrollado de forma bastante lenta. Esperaban que la entrega de cuerpos comenzara cerca de las 11 de la mañana. Sin embargo, eso no ha ocurrido hasta esta hora. Siguen acá los familiares que llegaron desde muy temprano, incluso a las 9:30 de la mañana ya habían llegado familiares hasta este recinto. Se dispuso desde el municipio también un bus municipal para trasladar a los familiares de las víctimas. Han llegado también las carrozas, pero no se ha hecho entrega de ninguno de los cuerpos. Están a la espera de este doloroso proceso. Tenemos entendido que la primera víctima que va a ser entregada a su familia es Luis Curín Curín, un integrante de una comunidad mapuche de Mafil. Hasta acá también llegó el alcalde de la comuna a entregar, por supuesto, su apoyo, no solo su apoyo en forma de dar las condolencias, sino que también el apoyo psicológico que se le va a prestar a los familiares de quienes iban en este bus que trasladaba a pacientes desde el hospital de Valdivia hacia Mafil. También se ha decretado, ustedes ya lo decían, un duelo de 6 días, un duelo comunal para Mafil. Se está elaborando un plan de contingencia en esa comuna para llevar a cabo los funerales de estas víctimas. Pudimos conversar con algunos de los familiares que llegaron hasta el servicio médico legal. Escenas de dolor evidentemente se han vivido durante toda esta jornada, han llegado de a poco, ya llegaron gran parte de los familiares de estas 9 víctimas. Sin embargo, aún no ha llegado nadie de los familiares de quienes viajaban en este auto rojo, los familiares de esta lactante de 10 meses que está grave en el hospital base de Valdivia. Vamos a revisar algunas de las declaraciones que hemos podido captar durante esta dolorosa jornada acá en el servicio médico legal. Él iba a Control a Valdivia, iba de vuelta y resulta que, bueno, pasó el accidente. Él anteriormente tuvo otros accidentes y falleció en un accidente también. Mi papá era una persona campesina, trabajaba mucho y con el último accidente que tuvo dejó de trabajar. Y bueno, yo supe de la noticia como a las 6 de la tarde. Y lo que les pasó fue terrible, tanto a nuestra familia como a las familias que estuvieron junto al suceso. Por lo que tengo entendido, la andaba acompañando a la diálisis. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones, se han mantenido durante toda esta mañana acá en el servicio médico legal. Se espera que este proceso tarde o se efectúe hasta las 6 de la tarde, es lo que nos han dicho al menos acá en el Servicio Médico Legal de Valdivia. También llegaron hasta este recinto los familiares de Hugo Pincheira, el conductor de este furgón municipal que trasladaba a los pacientes, un hombre que habitualmente hacía este recorrido 2 a 3 veces por semana, una persona activa, muy querida y conocida en la comuna y sobre todo en el CESFAM de Mafil. No entienden qué fue lo que pasó. En el fondo él habitualmente hacía este viaje, conocía de memoria esta ruta, nos decían, y por supuesto hay mucho dolor, deja a 2 hijos, también a nietos que han llegado hasta acá a este recinto. ¿Qué les parece si escuchamos sus palabras? Sí, mi papá Hugo Pinchera, que iba manejando el minibús de dializado y fue el afectado en el accidente. Ahora venimos a retirar su cuerpo. Pero me imagino, él siempre hacía este trayecto. Sí, 3 veces a la semana.
traía todos los dializados para Valdivia. Lamentablemente, muy buena persona con todo, como abuelo un 7, como papá igual, lo queremos mucho. Lamentablemente se lo fue. Un hombre querido, un conocedor de la ruta que falleció a sus 60 años en este trágico accidente, la ruta que conecta Mafil con Valdivia. También, ya lo decíamos, llegó hasta acá el alcalde de Mafil, ha dicho que se elaboró un plan de contingencia para llevar a cabo los funerales, también que se ha dispuesto este bus y que durante la tarde, cerca de las 9 de la noche, 9:30, en la Plaza de la República de la Comuna se va a realizar un responso ecuménico para despedir a estas víctimas, todos familias, amigos, conocidos de esta pequeña comuna de tan solo 7.000 habitantes. Vamos a estar muy atentos a este proceso de entrega de cuerpos que hasta ahora no se ha realizado. Han estado acá esperando durante todo este rato, ya lo decíamos, se esperaba que fuera cerca del mediodía, sin embargo ha habido un leve retraso. Vamos a estar atentos a lo que ocurra y a la hora que se realice, por supuesto, este doloroso proceso. Patricia, Mauricio. Muy bien, muchas gracias, Consuelo. Eso con los fallecidos, los 9 fallecidos en este trágico accidente, pero veamos también qué ha pasado con las personas heridas que han sido trasladadas hasta el hospital de Valdivia, donde han llegado también familiares de estos heridos en la triple colisión que, como ya veíamos, dejó personas fallecidas. La lactante que sobrevivió a la tragedia está en cuidados intensivos. Claro, Juan Francisco Rojas está en el hospital de Valdivia. Tomamos contacto con él. Juan Francisco, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como ustedes comentan, la situación acá ha tenido alguna evolución. Afortunadamente, según nos ha señalado el personal médico del Hospital Base de Valdivia, una evolución positiva. La lactante de 9 meses, igual que las otras 5 personas que están internadas acá en este hospital, se mantienen con un diagnóstico grave, reservado, pero hasta ahora han manifestado alguna evolución positiva, lo que mantiene las esperanzas de que las personas que están internadas en este lugar tengan una evolución favorable en las próximas horas, a pesar de su crítica condición de salud en este momento. La comunidad de Mafil es una comunidad tan pequeña y tan unida que eso tal vez ayude a entender un poco por qué ha llegado muy pocas familias, muy pocos familiares acá hasta el hospital, porque muchos de ellos se han volcado hasta el servicio médico legal para acompañar a las familias que están realizando este doloroso trámite de recuperar el cuerpo de sus seres queridos. No obstante aquello, se han acercado algunos grupos familiares, la verdad es que no más de 2 o 3 son los que han llegado hasta acá, unos tíos de la pequeña lactante de 9 meses que está internada acá, quienes por razones evidentes prefirieron no hacer comentarios a la espera de tener certezas de la evolución de su estado de salud, y también otros grupos familiares con los que sí hemos podido conversar, y básicamente lo que ellos han manifestado durante estas primeras horas ha sido la carencia en la entrega de información. Según ellos nos relataban hace algunos minutos nada más atrás, solamente les decían que estaban en recuperación, no había mayores señas respecto de cuáles eran las lesiones o cuáles eran los procedimientos a los que habían sido sometidos en estas horas internados en la unidad de cuidados críticos de este hospital. Justamente estábamos en ese desarrollo de los hechos cuando llegó hasta este lugar el subsecretario de Redes Asistenciales, acompañado del intendente regional, para conocer el estado de salud de estas personas, para saber cómo estaban evolucionando. Ahí fueron abordados por algunos de los familiares quienes les recriminaron un poco esta situación. Finalmente terminaron coordinando una reunión para las 3 de la tarde para poder conocer en detalle el estado de salud de sus seres queridos. Conversamos por supuesto, con los familiares que estaban en este lugar y los quiero invitar a escuchar sus declaraciones. No hemos sabido nada, ahora nos van a llevar a OIS para ver qué nos pueden decir claramente, porque ninguna información es clara, decirnos está en recuperación de qué, no sabemos de qué. Entonces ahora nos vamos con la directora de aquí del hospital a ver a OIS que nos den la información clara, qué es lo que podemos tener en concreto, decir qué es lo que tiene, en qué estado específico está, porque no tenemos ninguna información. ¿Qué es lo que saben ustedes hasta ahora? Que está en recuperación. Es todo lo que sabemos, que se operó de un brazo, que después nuevamente entró a pabellón por un coágulo en el cerebro y de ahí no hemos sabido absolutamente nada. Bueno, certezas van a tener en las próximas horas acá en el Hospital Base de Valdivia. Respecto de esta situación, por supuesto, le preguntamos al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillos, quien lo escuchamos a continuación. La lactante que está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos ha amanecido un poco mejor, se le hizo un estudio radiológico hace un rato atrás, no ha habido variaciones importantes, está en cuidados intensivos, estable, grave. El resto de los enfermos, hay algunos de ellos que están en cuidados intermedios y en cuidados intensivos, estables pero grave también. He podido conversar con uno de los actores
que iban en el automóvil. He podido conversar con algún grado de detalle con él, está bastante tranquilo. Tenemos, por lo tanto, acá en el hospital de Valdivia 6 casos, incluido la lactante de 9 meses, todos estables pero graves. Bueno, ese es el resumen de la condición de salud de las personas que están internadas en este lugar. Temprano en la mañana les comentábamos que los hechos se iban a desarrollar hoy acá en la región en 3 frentes, uno por cierto del Servicio Médico Legal, por cierto también acá en el Hospital Base de Valdivia, y el otro es la formalización del chofer del camión que participó en este accidente. Esta persona resultó con lesiones leves, la verdad es que solamente dicen con algunos pequeños golpes, por lo que fue detenido. Y esta mañana se realizó primero su control de detención y luego se le formalizaron 2 cargos por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones. Esto en el contexto de la investigación que se está desarrollando para determinar efectivamente cuál fue la causa, cuál fue el origen de este dramático accidente que terminó con la vida de 9 personas. Se impusieron algunas medidas cautelares para esta persona, quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario total durante el tiempo que va a durar la investigación de este caso, que se estima no será por menos de 60 días. Por cierto, detalles de lo que ocurra en esta jornada los seguiremos compartiendo con ustedes durante esta jornada. De todas maneras, Juan Francisco, muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí, vamos con otro tema que también ha estado marcando esta jornada. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, agradeció el respaldo entregado por el presidente Piñera, esto ante una eventual acusación constitucional en su contra. Claro, esto ocurrió en el marco de su visita de esta jornada a la región de la Araucanía, y César Campos nos tiene a esta hora más detalles. César, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, compañeros? Muy buenas tardes. Estamos en la Intendencia Regional de la Araucanía. Como ustedes lo decían, el ministro del Interior llegó muy temprano esta mañana, a las 9 en punto. Estaba en el aeropuerto La Araucanía. Comenzamos a ver imágenes de lo que ocurrió allí. Luego se dirigió hasta la Intendencia Regional, donde se reunió con el intendente de la Araucanía, Jorge Atton, y también otras autoridades regionales para dar a conocer algunos beneficios, algunas reparaciones, dijo él, a los afectados por la violencia rural. Estamos hablando de subsidios de vivienda, por ejemplo. Además, confirmó en esta conferencia de prensa una oficina liderada por una abogada de la Intendencia Regional, quien será la encargada de tener, de alguna manera, el nexo, la comunicación con las familias que han sido afectadas o que han sido víctimas de atentados en la zona. Ella tendrá el nexo entre el gobierno y estas familias. Y a esta hora, precisamente, sostiene una reunión con la Sociedad Nacional de Agricultura, en la SOFO, en las afueras de la ciudad de Temuco, y varios gremios productivos. Una reunión privada, eso sí, no han dejado entrar a la prensa, y a eso de las 4 de la tarde, después de almuerzo, tendrá otra reunión con víctimas de la violencia rural. En su encuentro, les contaba yo, con la prensa, volvió a reiterar sus agradecimientos al presidente de la República por las diversas peticiones de renuncia desde el Congreso, ¿cierto? Ustedes lo decían, y que incluso hasta dirigentes mapuche. Y reiteró que no va a renunciar, eso es facultad del presidente Sebastián Piñera. Escuchemos las declaraciones del ministro del Interior aquí en la Intendencia Regional de la Araucanía. Mis agradecimientos al presidente Piñera por su confianza y por su respaldo. Y espero poder retribuir esa confianza y ese respaldo que él ha señalado públicamente en el día de ayer con mi trabajo diario. Y quienes desde la oposición, como lo señalaba ayer en el Congreso, han buscado o han querido formar una comisión para evaluar jurídicamente una eventual acusación constitucional, están en su más legítimo derecho a hacerlo. Es parte de las atribuciones que entrega nuestra Constitución al Congreso, a la Cámara de Diputados, y están en su legítimo derecho de hacer las evaluaciones que estimen pertinentes. Ahí estaban las palabras entonces del ministro del Interior, Andrés Chadwick, agradeciendo el respaldo del presidente de la República. Pero nosotros estamos a la espera de que se realice una marcha mapuche por las calles céntricas de la ciudad de Temuco en rechazo, en repudio, ¿no es cierto?, a la visita del ministro del Interior. Hace algunos minutos pudimos conversar con algunos dirigentes mapuche, también del Partido Comunista, que dicen que la visita del ministro no es una visita grata en la región de la Araucanía y en territorio mapuche. Vamos a escuchar esas declaraciones. El señor Chadwick no es bienvenido en el territorio mapuche, en primer lugar. ¿Por qué? Porque él es responsable político, no quiere asumir su responsabilidad política. Nosotros pensamos que para negociar, para establecer un diálogo, para establecer paz en la Araucanía, se requieren personeros válidos moralmente. Ay, Andrés.
Una visita bastante rápida del ministro del Exterior. Estará solamente un día aquí en la región de la Araucanía y en la capital regional en la tarde, y tiene varias reuniones, lo decíamos, con las víctimas de la violencia y también con alcaldes mapuches. Estaremos pendientes también de lo que ocurre con distintas marchas en repudio a esta visita precisamente en la capital regional. Muy bien, César, gracias por actualizarnos esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y tras una persecución fueron detenidos los autores de un violento portonazo ocurrido el pasado fin de semana en el barrio Yungay, aquí en Santiago. Sí, los sujetos contaban con un amplio prontuario policial y se denominaban los Reyes del Portonazo. Vamos con Fabián Collado, que nos cuenta sobre esta y otras informaciones. Fabián. Exactamente, Pati, Mauricio, muy buenas tardes. Ustedes ya están viendo estas imágenes de esta intensa persecución policial que ocurrió durante la noche de ayer en la comuna de Quilicura, debido a que vecinos del sector de Lomarcoleta denuncian a la policía uniformada que había un grupo de delincuentes los cuales estaban asaltando a personas en este sector. Por eso que en Lomarcoleta con Santa Laura los uniformados intentan detener este vehículo que abordaba este grupo de delincuentes que era sospechoso, pero el conductor hace caso omiso y de manera muy temeraria comienza a manejar a exceso de velocidad, lo que da inicio a una intensa persecución policial por diferentes cuadras de la calle Lomarcoleta, pero al llegar a la intersección con las Torres, estos delincuentes pierden el control del vehículo directamente debido a que son interceptados por parte de la policía, y es ahí cuando fueron detenidos dos antisociales, los cuales tienen un amplio prontuario policial. Y fíjense que uno de ellos se hace llamar el Rey del Portonazo, pese que ya habíamos conocido a otros antisociales con ese apodo. Este delincuente dice que él tomó el liderato de este tipo de delitos. Estamos hablando de Julio César San Martín Vázquez, de 20 años, y el otro detenido también fue Luciano Antonio Melgarejo Tori, quien tiene algunas órdenes de detención vigente con la justicia. Acá lo que fue sorpresa para los policías es que luego de detener a estos delincuentes verificaron la patente del vehículo en que se trasladaban, tenían cargo por robo y era el que habíamos informado durante la jornada de ayer, el que le habían sustraído a una pareja en el barrio Yungay, en calle Cautín, cuando estaban en las afueras de un edificio conversando y fueron interceptados por un grupo de delincuentes. Actuaron de manera muy violenta en contra de las víctimas. A la mujer la tiraron del pelo, la bajaron desde el pelo hacia el pavimento, y también el hombre, la víctima de 25 años en ese caso, fíjense que opuso resistencia y por eso, por el forcejeo, estos delincuentes habrían percutado varios disparos en su contra, uno que le llegó en su mano y lo dejó gravemente herido. Por eso que estos delincuentes fueron puestos a disposición de la justicia, y además se está comprobando si es que participaron los que fueron detenidos en Quilicura directamente en este portonazo del sector de Yungay. Vamos a revisar las declaraciones que entregó Carabineros respecto a esta situación. El conductor, al ver la presencia policial, trata de huir de la fiscalización, generándose un seguimiento por distintas arterias de la comuna, logrando la detención específicamente en Avenida Las Torres. Al tratar de huir estos dos ocupantes del vehículo, Carabineros logra su detención y posteriormente son traídos acá a la 49 comisaría detenidos por el delito de receptación. Situación obviamente que se está buscando principalmente es ver que estos mismos delincuentes que están detenidos por receptación también puedan ser formalizados. ¿Por qué delito? Por robo con violencia, por el hecho acontecido durante la jornada de este miércoles, la madrugada de este miércoles en el barrio Yungay. Afortunadamente, en ese sentido, esta víctima herida a bala se encuentra recuperándose en su domicilio, ya que ya fue dado de alta desde donde estuvo hospitalizado allá en las clínicas Las Condes, en el sector oriente de la región metropolitana. Nosotros cambiamos de tema y siempre en la comuna de Quilicura. Mucha atención con estas imágenes de las cámaras de seguridad que vamos a revisar a continuación, porque corresponden a otro violento portonazo, pero que ocurrió el pasado fin de semana, donde conocimos en los informes de 24 tarde y también de 24 horas central cómo un dueño de casa terminó baleando a un delincuente luego de que intentara robar el vehículo de su mujer, un Porsche. Todo esto ocurrió en la calle René Anzieta, cuando esta mujer iba transitando sola en este vehículo que es de alta gama. Claramente llegó hasta el interior de su domicilio, como ustedes están viendo en pantalla, y hasta el interior ingresaron los delincuentes, los cuales intimidaron a esta víctima, lo que
algo le llamó la atención al dueño de casa, por eso que salió a ver con su arma e inmediatamente percutó varios disparos en contra de estos antisociales. Uno de ellos, como ustedes ven en pantalla, cayó, estaba muy herido. Estamos hablando de Andrés Soto Bravo, de 38 años, quien posteriormente fue derivado hasta el hospital de San José, donde hasta estos instantes se encuentra bajo riesgo vital. Estas imágenes precisamente van a ser materia de investigación por parte del OS9 de Carabineros, quien está realizando los peritajes de rigor en conjunto con el Laboratorio de Criminalística. ¿Para qué? Para poder detener al resto de la banda. Son imágenes que son contundentes y que se puede apreciar claramente el actuar de estos antisociales, los que están siendo ampliamente buscados. El delincuente baleado aún no ha sido formalizado debido a su estado gravísimo ahí al interior de este recinto asistencial, mientras que quedó absolutamente descartado la participación del dueño de casa como inculpado en este caso, debido a que estaba dentro de su domicilio, tenía el arma debidamente inscrita. Entonces todo esto se configuró como defensa propia, así que una situación que sigue investigando obviamente el Ministerio Público con el fin de poder encontrar al resto de los responsables de este violento portonazo allá en la comuna de Quilicura. Pati Mauricio. Muy bien, Fabián, muchas gracias por todas estas informaciones policiales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Bueno, y una falla en el metro obligó a la evacuación de pasajeros en la línea 5 durante esta mañana. Los usuarios debieron caminar por las vías y buscar otro transporte en que movilizarse. Sí, Metro informó que la emergencia se debió a una señalética que cayó en las vías. Vamos a tomar contacto con Davor Juranovic, quien tiene más antecedentes. Davor, buenas tardes. Claro, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Amargas imágenes, un amargo amanecer también en Santiago para miles de pasajeros que son los usuarios de la línea 5, que además es la más larga de todo el subterráneo porque atraviesa gran parte de Santiago, atraviesa 10 comunas, parte en la plaza de Maipú y termina acá por las cercanías de la comuna de La Florida. Los problemas se suscitaron donde estamos en este lugar, en la estación Pedreros, acá muy cerca del Estadio Monumental, donde hace de local el Club Deportivo Colo-Colo. Acá se produjo la falla esta mañana a eso de las 7:39, cuando uno de los trenes que hace ahora viajaba repleto en plena hora punta, al ingresar a la estación tuvo un pequeño percance porque un letrero de la estación, un letrero del metro que dice precaución, no ingresar a la vía, cayó inexplicablemente a estas redes, a esta línea que está electrificada, generó un cortocircuito y se produjo lo que se llama un arco eléctrico. Eso obligó de inmediato a suspender el servicio no solamente en la estación Pedreros, sino que en 9 de las 30 estaciones que tiene esta línea 5 del metro. Ustedes se imaginarán, eso de inmediato generó un tremendo problema en gran parte de la red, porque esta es una de las líneas más utilizadas, además junto a la línea 1 hubo 9 estaciones cerradas. Eso significa que comunas como San Joaquín, comunas como Ñuñoa y también La Florida se quedaron sin transporte, sin esta línea 5 tan vital para poder conectarse con el resto de Santiago. Las imágenes ustedes las están revisando. Hubo evacuación masiva en todas las estaciones, estuvo suspendido el servicio entre Ñuble y la estación Vicente Valdés por 1 hora y 6 minutos. Esta es una de las fallas más importantes que ha registrado Metro en el último tiempo, además de ser la primera de este año 2019, y esto se ha vuelto ya algo reiterado porque uno revisa el historial del metro y ya el 24 de diciembre, el día de la Navidad, hubo una falla similar en la línea 1, donde también se produjo un arco eléctrico porque uno de los trenes rozó el ingreso a un túnel. Las imágenes son dramáticas, usted las ve allí, gente apiñada, peleándose las micros porque el plan de contingencia simplemente no dio abasto, no alcanzó. Es difícil movilizarse por la capital en la hora punta de la mañana, y pese a que Transantiago envió más de 40 buses hasta este sector, no fueron suficientes. La gente llegó atrasadísima a sus lugares de trabajo y claro, muchos recordaron las peores imágenes del Transantiago cuando debutó en aquel amargo febrero del año 2007. Quiero que escuchemos de inmediato a los pasajeros, por supuesto, todos quejándose de esta situación que ya se ha hecho reiterativa en el metro y que ahora afectó a la línea 5, una de las más antiguas y también la más larga línea de toda la red del metro. Iba pasando el metro de Línea Roja y justo en ese momento explotaron las llantas de la parte de atrás del último vagón. ¿Hubo humo? Sí, por supuesto. Y alrededor de las 7:30 se produjo una pequeña explosión, muy pequeña. Se detuvo el metro por un momento, bueno, nos indicaron que iba a seguir la marcha. Posterior a los 5 minutos trató de nuevamente andar el metro, pero se produjo nuevamente otra pequeña explosión. Ahí se detuvo, salió el olor a quemado, yo vi un par de chispas y se detuvo justo en el último vagón, terminando de salir de Pedrero. Y ahí dijo que esperamos unos momentos, se intentó volver a avanzar el metro y pasó exactamente lo mismo.
Y el metro que estaba llegando de Pedrero de la dirección opuesta le pasó exactamente lo mismo. Iba hacia el metro. ¿Y qué le dijeron ahí? Que estaba cerrado porque había un problema eléctrico. ¿Hacia dónde se dirige? A Católica, la universidad. No es tanto el trayecto, pero... No es tanto, pero es que origina problemas. Perfecto. Mañana muy, pero muy compleja para los pasajeros del Metro de Santiago. El 21% de todos los que utilizan el metro se mueven en esta línea 5 que conecta prácticamente toda la capital, la atraviesa por completa. De hecho, llega a una de las comunas importantes de Santiago, como es la comuna de La Florida, una de las más populosas, de las más pobladas, y es allí donde hubo fallas. También estuvieron suspendidos, por supuesto, las conexiones hacia la línea 4, hacia la línea 6, lo que obviamente amargó la jornada para miles de pasajeros que intentaron utilizar el metro durante esta mañana. La versión oficial del subterráneo hasta ahora solamente ha sido entregada a través de una comunicación pública que ha sido enviada a los medios de comunicación, en la cual se indica que hubo un problema con un arco eléctrico, pero no ha habido una vocería de parte de Metro para indicar si este es un problema recurrente, si se debe o no a la falta de mantención en la línea, porque claro, esta es una de las más antiguas del sistema, es una línea que fue inaugurada en el año 1997 y si uno la compara con otras líneas, claro, se nota al ojo que es una de las líneas más viejas donde circulan incluso los trenes que son más antiguos, aquellos trenes que tienen ya más de 30 años al servicio del Metro de Santiago. Cayó este letrero a las vías, no se sabe si alguien lo desatornilló, no se sabe si la soldadura se venció y cayó espontáneamente a la red. Lo cierto es que el problema ya está, es el primer problema que ha enfrentado el metro durante el año y para muchos esto recordó no solamente de lo del 2007, sino que otro hecho puntual que es como un karma que tiene la empresa Metro, que es aquello que ocurrió el 14 de noviembre del año 2014. Ustedes se acordarán cuando Santiago colapsó con la línea 1, la línea 2 y la línea 5 absolutamente paralizadas también por una falla eléctrica. Muchos han recordado esa escena que le costó en su minuto, recordarán ustedes, el cargo al entonces presidente del Metro, Aldo González, en el gobierno de la presidenta Bachelet, y es inexplicable hasta ahora saber a ciencia cierta si es algo que se va a repetir, si fue un boicot, si obedeció a falta de mantención. Lo que sí se ha descartado hasta ahora, lo ha dicho la ministra Gloria Hood, es que esto se deba a que el metro esté trabajando en otras líneas y haya dejado de alguna manera en desuso la mantención que tenía la línea 5 del metro. Ha sido enfática en decir que no hay mayor preocupación por abrir nuevas líneas en desmedro de hacer la mantención a las líneas que ya forman parte del subterráneo. Quiero que escuchemos también en la mañana la voz de Carabineros, que fue encargado de controlar el caótico tráfico que se vivió en esta zona de Pedreros, también en la comuna de San Joaquín y en La Florida, donde incluso Carabineros llegó a parar automóviles y decirle por favor para dónde va y le solicitaba que lleven gratuitamente a pasajeros que estaban desesperados por poder transportarse para llegar a sus lugares de trabajo. Escuchemos la voz de Carabineros esta mañana. Más que nada se trató de aproximadamente las 7:30, ¿cierto? Una señal vertical de precaución que habría caído las líneas del metro. Se debió efectuar una evacuación para que la gente pudiera llegar a su lugar de trabajo. Se efectuaron las coordinaciones también con personal Transantiago para poder tener más buses y poder la gente llegar, como dije anteriormente, a su lugar de trabajo. En este momento la situación ya está solucionada. En el año 2017, que es el último reporte que se conoce, el Metro de Santiago tuvo en total 5.413 fallas, la mayoría de ellas fallas pequeñas de menos de 5 minutos, incidentes que son reportados como puertas atascadas o problemas para circular, pero estas son de las fallas importantes, las que duran más de 5 minutos, son las que de alguna manera también dañan la reputación internacional que tiene el Metro, que en reiteradas oportunidades ha sido elegido como uno de los mejores de toda Latinoamérica. No sabemos qué es lo que viene para adelante, el Metro ha sido bastante escueto en cuanto a sus comunicaciones, han dicho que están investigando para ver realmente qué es lo que ocurrió esta mañana acá en la estación Pedrero y no se puede descartar que esto se pueda repetir en otras estaciones, lo decía yo al comienzo del despacho, ya el 24 de diciembre hubo un incidente por arco eléctrico y ahora 8 de enero se repite también un incidente por la misma causa, así que es de preocupación esto que sucede en el transporte público de la capital. Sí, Davor, y brevemente a propósito de lo que tú ya planteabas, la eventual posibilidad de que Metro esté más concentrado en otras líneas, ¿qué ha pasado con la línea 3? Porque ya estamos a 10 de enero y en algún momento se planteó que se iba a inaugurar justamente en estas fechas, ¿no? Siguen en marcha blanca ahí. Sí, recordemos que la línea 3 va a conectar desde Quilicura hasta la estación de la Reina, son 22 kilómetros, una línea grande, mucho más grande
que la línea 6, y en un minuto se había dicho que esto se iba a inaugurar entre Pascua y Año Nuevo, pero lentamente se ha ido corriendo la fecha. De hecho, esta semana ya fue absolutamente descartado, y es posible, porque todo esto ha sido más fruto de especulaciones, que pudiera inaugurarse hacia la primera quincena del mes de enero. Esta va a ser una línea importante que, recordemos, además va a llevar metro a zonas que hoy día no tienen metro, como Quilicura, como Conchalí, como la Comuna de Independencia, y están hace mucho tiempo los vecinos de esa zona de Santiago esperando la inauguración oficial de esta línea 3, que en apariencia está prácticamente lista. Uno recorre las estaciones de la línea 3 y se ve todo impecable, pero al parecer algunos detalles que han fallado en la marcha blanca son los que estarían imposibilitando que se inaugure a la brevedad. Recordemos además que la línea 3 y la línea 6 funcionan distinto a esta línea que falló en la mañana. Aquí decíamos que el incidente que se produjo en Pedreros en la línea 5 es porque cayó un metal a la vía y se generó un arco eléctrico. En la línea 3 y en la línea 6 este tipo de fallas no van a existir porque las líneas eléctricas van por arriba, van por lo que se llaman catenarias, así que no va a estar electrificada la vía, sino que la parte alta de los vagones. Muy bien, pues muchas gracias, Daur. Muy buenas tardes. Que le vaya muy bien, buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar qué es lo que está pasando a esta hora en Venezuela. En la información del momento, porque sabíamos que el día de hoy asumía un nuevo mandato como presidente de Venezuela. Nicolás Maduro ya ha jurado como presidente, asumiendo por 6 años más, esto en medio de críticas de la oposición, pero también a nivel internacional, y hasta ahora está entregando algunas palabras. Exactamente, todo esto además en medio de la controversia, la crítica de naciones latinoamericanas, la escasa presencia además de mandatarios en esta ceremonia de juramentación que además no se realiza ante la Asamblea Nacional, que es de mayoría opositora, sino que de manera inédita ante el Tribunal Supremo, donde están obviamente los partidarios de Nicolás Maduro, que ahí exhibe su constitución, la constitución de Hugo Chávez. Escuchemos parte de lo que está diciendo a esta hora. Andan los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano inventando, haciendo, presionando, gritando. Yo les digo a nuestro pueblo siempre, allá ellos con su desesperación, su nerviosismo y su locura, y acá nosotros con nuestro amor, con nuestra paz, con nuestra visión de futuro, con nuestro espíritu redentor, libertario, revolucionario, socialista. Y este artículo, como bien lo explicaba el presidente del máximo tribunal de la República, y tomando el lenguaje de los jurisconsultos, como nuestra primera combatiente, Cilia Flores, mi esposa aquí presente. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, que recordemos en las últimas horas criticó duramente a los gobiernos latinoamericanos que a su vez no han participado de este cambio de mando y que han cuestionado este nuevo periodo presidencial, entre otros al presidente Sebastián Piñera. Le dijo que era un pichón de Pinochet, algo que ha tenido también la respuesta desde el gobierno nacional. Entre otros, el canciller le ha pedido que se preocupe de su pueblo, que tiene hambre. Es también parte de las palabras del ministro del Interior respecto de lo que está ocurriendo a esta hora en Caracas y que vamos a seguir revisando en detalle más adelante. Sí, y regresamos a informaciones de nuestro país porque en horas de esta mañana un sargento segundo de la Armada fue detenido por personal de Carabineros en la ciudad de Valparaíso. Claro, todo esto tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija de tan solo 7 años. Vamos con Gabriel Huber, que nos tiene más detalles. Gabriel, buenas tardes. Exactamente, buenas tardes. Dentro de los próximos minutos se va a realizar el control de detención, la formalización de este sargento segundo de la Armada, quien fue detenido por Carabineros y acusado de abuso sexual en contra de su propia hija, una menor de 7 años. Todo esto fue denunciado por la esposa de este funcionario de la Armada, por la madre de esta pequeña de 7 años. Carabineros concurrió hasta el domicilio en el sector de Placilla, en la parte alta de Valparaíso, y es ahí cuando en horas de la noche quedó detenido este funcionario identificado como Carlos Donoso, quien pasa a control de detención durante los próximos minutos por el delito de violación. Todo habría ocurrido al interior de la vivienda cuando esta pequeña estaba durmiendo
es ahí cuando su padre se habría aprovechado de este descuido de la menor de estar durmiendo, y es ahí cuando la habría obligado a practicarle sexo oral. Es eso lo que denuncia la esposa. Ella encontró registros de video, todo quedó grabado en el celular de este funcionario de la Armada, y con esas imágenes esta mujer, la madre de la pequeña, fue hasta Carabineros a realizar la denuncia, y es ahí cuando Carabineros concurre al domicilio y captura a este sargento segundo de la Armada, quien quedó detenido durante toda la noche. A las 9 de la mañana llegó hasta el juzgado de garantía de Valparaíso, y es desde entonces que estamos esperando su formalización. Vamos a escuchar declaraciones precisamente de Carabineros, el capitán que está a cargo de este procedimiento, la detención de este funcionario acusado de delito sexual. Escuchemos. Nosotros recibimos una mujer ya de 42 años el día de ayer. A las 23:50 llega el cuerpo de guardia de la subcomisaría Placilla, quien exhibe y denuncia a su marido, ya debido a que mantenía una grabación explícita de su marido realizando sexo oral a su hija, que es menor de 7 años. Esta grabación está en manos de la Fiscalía del Ministerio Público para realizar la investigación, lo que ocurrió y si es que también hay antecedentes de abusos anteriores. Lo cierto es que dentro de los próximos minutos va a ser formalizado, va a llegar este funcionario a enfrentar la justicia y acusado del delito de violación en contra de su propia hija de 7 años. Más antecedentes en las próximas ediciones de 24 horas. Adelante en Santiago. Bien, Gabriel, muchas gracias por esa información. Muy buenas tardes. Bueno, y un delincuente engañó a una mujer que padece Alzheimer para robarle al interior de su departamento. Sí, el conserje del edificio, al no conocerlo, alertó a Carabineros, quienes lograron su detención. Vamos a retomar el contacto con Fabián Collado, quien nos cuenta más. Fabián. Exactamente, Pati Mauricio, es una situación absolutamente deplorable el actuar por parte de este delincuente de 20 años, quien al parecer estaba coordinado con otros antisociales que están privados de libertad debido a que estos últimos habrían realizado diversos llamados con el fin de poder concretar alguna estafa hasta el domicilio de este adulto mayor de 77 años, la cual reside ahí en Chile, España, de la comuna de Ñuñoa. Luego de intensos llamados pudieron verificar de que esta mujer de 77 años vive junto a su hija, pero vieron el momento exacto que se encontraba sola. Por eso es que mandaron a este sujeto de 20 años, quien llegó durante la jornada de ayer. Justo iba a hablar con el conserje, se iba a presentar, pero hicieron bajar al adulto mayor mediante los llamados y se presentó como un enviado de su hija. Inmediatamente esta mujer lo hizo subir a este delincuente. De hecho, incluso obligó al adulto mayor que le sirvieran desayuno y todo iba perfecto hasta ese minuto, pero él se aprovechó claramente debido a que ella padece Alzheimer, y es en esos instantes que el delincuente comenzó a inspeccionar todo este inmueble. Estaba listo, concretada la estafa. Es en esos momentos que el conserje le pareció esta situación, la verdad, que bastante extraña. Por eso es que llama a Carabineros, los cuales llegaron hasta ese lugar. Los uniformados de la 18ª comisaría de Ñuñoa inmediatamente les parece que tiene similitud el delito de estafa. Van hasta este departamento que está ubicado en el piso 7 y en reiteradas ocasiones comenzaron a golpear la puerta a los Carabineros, pero nadie respondía hasta que el adulto mayor salió a ver lo que estaba pasando. Vieron que estaba todo desordenado los Carabineros y además que este delincuente estaba escondido en uno de los closets porque ya se había percatado de la presencia policial. Ahí fue sacado inmediatamente y fue detenido por parte de los Carabineros de la 18 comisaría de Ñuñoa. Nosotros estamos hablando de Juan Parra, de 20 años, quien es un delincuente avesado. Imagínense los antecedentes que tiene: robo por sorpresa, robo con intimidación, robo con violencia, robo en lugar habitado, riña, receptación, hurto, ocultación de identidad y también porte de arma blanca. O sea, un amplio prontuario policial, y por eso estos antecedentes están siendo puestos a disposición de la justicia para ver el futuro judicial de este antisocial que por poco engaña a esta adulto mayor de 77 años que padece Alzheimer allá en la comuna de Ñuñoa. Revisemos las declaraciones que entregó Carabineros respecto a este caso.
se le solicitó junto al conserje el ingreso al domicilio, percatándose que en el interior había un individuo adulto escondido detrás de uno de los closets. Se procede a la detención e identificación de esa persona y se percatan los carabineros que este individuo, a través de un llamado telefónico, se contactó con la persona, se identificó como un familiar e ingresó a las dependencias del edificio con el objeto de sustraer especies. A la llegada del personal y el registro del departamento se pudieron percatar de que él ya había juntado las especies de valor como joyas, computadores y otras especies y estaba esperando que lo fuesen a buscar para concretar el delito. Es el grave problema que hay, los delincuentes que están privados de libertad y que realizan estas estafas telefónicas, que tienen acceso a teléfonos celulares y terminan perjudicando a las personas más indefensas, que pueden ser más incrédulas, niños, también adultos mayores, como es en este caso. De todas maneras, se está investigando de qué recinto penitenciario podría haber provenido todos estos llamados, toda esta investigación previa que realizaron los antisociales y que terminaron por poco concretando esta estafa ahí en la comuna de Ñuñoa. Nosotros vamos a revisar más informaciones, pero siempre en la misma comuna, específicamente en la calle San Eugenio, este servicentro que está ubicado en la intersección con calle Ñuble. Mucha atención con las imágenes de las cámaras de seguridad, porque un grupo de delincuentes llegó hasta este lugar, 2 antisociales, los cuales estaban con armas, intimidaron a la cajera y comenzaron a robar diversas especies para posteriormente darse a la fuga. La verdad que todos los trabajadores de este servicentro ya conocían plenamente a este delincuente, llamaron a carabineros, los cuales revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad que precisamente ustedes están viendo en pantalla, y también los conocían ahí en la 33 Comisaría de Ñuñoa. ¿Por qué? Porque ya había estado más de 16 veces detenido en esa unidad policial, por eso fueron inmediatamente hasta la población Ezequiel González Cortés, donde este delincuente cayó. Fue detenido por parte de los funcionarios policiales de la 33 Comisaría de Ñuñoa y posteriormente fueron hasta el domicilio de su acompañante, del otro antisocial, donde se encontraron diversas especies que habían sido sustraídas, la ropa, por ejemplo, y en definitiva uno de ellos fue detenido debido a que este no se encontraba en su domicilio. Felipe Carmona Hernández, de 46 años, quien va a ser puesto a disposición de la justicia durante las próximas horas. Escuchemos declaraciones. El autor detenido de este hecho registraba ya en esta unidad 16 detenciones anteriores en el transcurso de los últimos años y por delitos de similares características al que ya fue detenido. Por lo general el modo operandi varía dependiendo del blanco objetivo de la comisión del delito, pero generalmente y en su mayoría son robos con intimidación por medio de arma blanca o arma de fuego para sustraer dinero en efectivo. Debido a la cantidad del dinero en efectivo que se pueda sustraer en el lugar, se produce también la sustracción de diferentes especies, que en definitiva, por medio de la intimidación de la dependienta, proceden al cometido. Situación que es clave al momento de los asaltos, poder identificar a estos antisociales, porque ayudan bastante a la investigación, como ocurrió en este caso, que ya había sido detenido más de 16 veces y, como se dice en la jerga delictual, tenían prácticamente como punto fijo ese servicentro donde lo atacaban constantemente. Pati Mauricio. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Buenas tardes. Bueno, y vamos a revisar, vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a revisar imágenes de este puma. ¿Se acuerdan que fue encontrado a inicios de enero ahí en una casa en Lo Barnechea? Se cayó desde bastante altura, fue necesario someterlo a chequeos médicos, pero evolucionó positivamente y ya lo vemos ahí, ese video donde se le ve siendo retornado a la cordillera central del país. Escuchemos parte de lo que ocurre ahí. Es personal del Servicio Agrícola y Ganadero y del Zoológico Metropolitano quienes lo liberan en plena cordillera de los Andes. Ahí está. Regresa a la naturaleza. Lo que ha señalado el Servicio Agrícola y Ganadero es que sí porta un collar con un GPS para mantenerlo monitoreado también y evitar que vuelva a acercarse a sectores urbanos. Ya vamos a estar con todos los detalles de aquello. Primero como que observa si no hay ningún peligro y luego se lanza con todo, huyendo lo más rápido posible de todo lo que le tocó vivir en estos días. Bastante estrés, decían que había sufrido, pero afortunadamente ningún tipo de fractura, ninguna lesión derivada de la caída desde
ese árbol donde estuvo por varias horas en una casa en Lo Barnechea. Bueno, avanzamos a otras noticias aquí en 24 tarde. El presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que perfecciona el sistema de admisión escolar, el que busca que ciertos colegios y liceos seleccionen a sus futuros estudiantes por mérito académico. Sí, ¿de qué se trata esto? Se lo preguntamos a Valentina Reyes. Valentina, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, estamos hablando de liceos de alta exigencia y liceos con proyectos especiales. Estos tipos de establecimientos educacionales podrían incorporar métodos de selección. El presidente esta mañana presentó estas indicaciones que se harán al sistema de selección escolar, finalmente, al sistema de admisión escolar que se aprobó en el año 2015 y que se comenzó a implementar de manera gradual en regiones. Todavía, de hecho, no llega a la región metropolitana. Recordemos que se usa un software para asignar los liceos en donde estudiarán los diferentes estudiantes. Eso se busca perfeccionar. Vamos a revisar algunos de los detalles del proyecto. Por ejemplo, se propone que establecimientos educacionales que cumplan con ciertos requisitos de calidad puedan ser autorizados por el Mineduc para utilizar mecanismos de admisión propios con el fin de evaluar el mérito académico. Además, se propone incorporar criterios como, por ejemplo, que los hermanastros o personas que viven en una misma casa puedan estudiar en el mismo establecimiento educacional, y también que establecimientos que declaren una opción preferente a alumnos vulnerables puedan aumentar el cupo para alumnos prioritarios. Son parte de las indicaciones que hace este proyecto del presidente Sebastián Piñera, quien criticó el proyecto anterior que fue obviamente aprobado bajo la administración de la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a ver parte de las críticas que hizo el presidente Sebastián Piñera esta mañana. Que el programa de nuestro gobierno nos comprometimos textualmente a restablecer el criterio del mérito y de la inclusión en los mecanismos de selección a nuestro sistema educacional. Yo pienso, y lo he dicho muchas veces, que la ley de inclusión que se aprobó en el gobierno anterior no fue una buena ley. Primero, porque restringe la libertad y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Ahí estaba el presidente Piñera. Claro, fue la ley de inclusión la que incorporó este sistema de admisión escolar. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, también explicó parte del proyecto. Y otro punto muy importante, el proyecto del presidente Sebastián Piñera busca que se termine con la prohibición de realizar entrevistas entre padres y representantes de los diferentes establecimientos educacionales. Vamos a ver lo que dijo la ministra de Educación. Hemos enviado este proyecto de ley Admisión Justa, que involucra algunos cambios bien fundamentales. El primero, permitir en los liceos de alta exigencia académica que puedan seleccionar hasta el 100% de sus alumnos por razones de mérito académico, reservando siempre un 30% para los alumnos prioritarios. En segundo lugar, mejorar los criterios de priorización que hoy día existen en la ley, en el sentido de considerar como hermano a todos quienes viven bajo un mismo hogar. Reservar también un 30% de las vacantes para poder admitir en base al proyecto educativo. Bueno, ahí estaba la ministra de Educación. A esta actividad fueron invitadas familias que señalan que se han visto afectados por este sistema de admisión que incluye este software que designa colegios. Conversamos con ellos vienen de regiones porque, como lo señalábamos al inicio de este despacho, el sistema todavía no se implementa en la región metropolitana. Vamos a ver lo que nos contaron. Mateo postuló a 6 colegios, a 6 liceos, y quedó en la quinta opción. Si usted se dará cuenta, tenía 4 o 5 prioridades antes y el sistema lo arrojó prácticamente donde ellos le encontraron acomodo. Con un promedio 6-7, él no quedó en ninguno y hasta el momento está sin colegio. Fui a todas partes, a la provincial, fui a la municipalidad, a todos lados, que me dieran una respuesta, algo, y fácilmente me dijeron que así era el nuevo sistema escolar y nada que hacer. Voy a procesar a primero medio y me siento mal, también inconforme, por no haber quedado en el colegio que yo quería. Y ahora esperando en febrero para ver qué va a pasar en el colegio. Ahí tendría que ver y esperar.
Bueno, este es un proyecto de ley, ingresa por la Cámara, hay que ver qué pasa con el debate parlamentario, porque recordemos fue aprobado recientemente, tan solo el año 2015, recientemente implementado. Vamos a ver cómo se discuten esta incorporación de indicaciones a lo que es la ley de inclusión y en esta parte específica del sistema de admisión escolar. Sí, va a generar ahí una discusión bastante intensa. Vamos a estar también después profundizando en este tema. Gracias, Valentina, por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y es momento de revisar la actualidad internacional que ha estado marcada esta jornada por la toma de posesión, el inicio del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Así es, Ignacio Martínez con toda la información internacional. ¿Cómo estás, Ignacio? Patricia, Mauricio, buenas tardes para todos. Sí, hace minutos nada más, Nicolás Maduro asumió su segundo mandato presidencial en Venezuela. Por supuesto, nuestra imagen global del día de hoy, la toma de posesión de Maduro hasta el próximo año 2025 como presidente de Venezuela, en medio de cuestionamientos durísimos en su contra a nivel internacional y local por la falta de legitimidad de la que se acusa a Maduro por las elecciones de 2018 que le dieron esta victoria, esta llegada nuevamente a la presidencia, y acusaciones de atentar contra los derechos humanos en el marco de la crisis social y económica que atraviesa el país caribeño. Un acto que, como ustedes decían más temprano, es atípico porque se desarrolla, todavía estamos viendo imágenes, ahora vamos a compartir imágenes en vivo, todavía se está realizando el acto en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando la Constitución determina que la toma de posesión de un presidente en Venezuela tiene que realizarse en la Asamblea Nacional, o sea, en el Parlamento venezolano. Sin embargo, este acto comenzó con el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia justificando la realización de esta ceremonia en la sede del Poder Judicial y no en el Parlamento, porque el gobierno venezolano y la justicia de Venezuela acusan desde el año 2016 al Parlamento, dominado por la oposición, de encontrarse en desacato por no retirar de sus cargos a 3 legisladores que están acusados e investigados por presuntos actos de corrupción en Venezuela. Recordemos que las elecciones parlamentarias de 2015 le dieron a la oposición una amplia mayoría en el Parlamento, pero que luego con esta situación en la que es acusada de desacato, bueno, se genera una situación de falta de legitimidad o falta de reconocimiento por parte del gobierno, e incluso después Maduro instala la Asamblea Constituyente que a la postre suplanta en sus funciones al Parlamento, a la Asamblea Nacional. Con todo esto de trasfondo, más la presión inmensa a nivel internacional en contra de la asunción de Maduro, bueno, finalmente se concreta esta toma de posesión en Caracas con la representación, según decía el propio Maduro recién en su discurso, de más de 90 delegaciones de distintos países. Pero recordemos que es una ceremonia, es una toma de posesión de gobierno en la que no participan varios gobiernos de la región. Por ejemplo, el Grupo de Lima, integrado por 14 países en su comienzo, ahora 13 porque se retiró México, ha criticado duramente a Maduro por la falta de legitimidad de la que se acusa a las elecciones presidenciales y por presuntos hechos de violaciones a los derechos humanos en el país caribeño. Y además Estados Unidos y la Unión Europea han ejercido una fuerte presión también a nivel internacional y le demandaron en la previa a esta jornada que no asumiera el gobierno, lo que finalmente, bueno, no ha ocurrido, y Maduro toma nuevamente posesión de este cargo que se va a extender este periodo, como decíamos, hasta 2025. Son de 6 años los periodos de gobierno, una situación muy crítica a nivel económico, social y político la que atraviesa Venezuela y que, bueno, ha sufrido una pérdida de posicionamiento económico internacional y de poder económico del país, que era un país, una potencia en la región por ser un país petrolero, y que durante el mandato de Maduro, que asumió en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, ha caído a la mitad su economía, su crecimiento económico, y de hecho, según cifras, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, este año 2019 tendría otra caída del 5% y una hiperinflación de 10 millones %. Bueno, da cuenta de todo esto también la escasa presencia de mandatarios de otros países en esta ceremonia. Solo lo hacen el presidente de Bolivia, Evo Morales, el de Cuba, el de Nicaragua,
por ahí llegó el de El Salvador, también de la región. Sí, Salvador Sánchez. Y también la protesta que ha generado mientras se realiza esta ceremonia, tanto en Caracas como también en otros países, incluido también el nuestro, ¿no? Incluido en Chile, sí. Ya en unos minutos vamos a repasar lo que ha ocurrido acá en Santiago con las protestas y con también manifestaciones de apoyo de venezolanos que están radicados aquí en Chile, pero lo que tú bien dices, ¿no? A nivel internacional, con un seguimiento muy importante de lo que está pasando en Venezuela por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, que en su sede en Washington hoy realiza una asamblea especial, una sesión especial, mejor dicho, de seguimiento a esta asunción presidencial, cuando recordemos que la propia OEA ha reclamado la salida de la dimisión de Maduro en los últimos meses. Vamos a repasar el momento en el que Nicolás Maduro jura nuevamente como presidente de Venezuela en el Supremo Tribunal de Justicia. A nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guayquepuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes, juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América, juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez, juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI, como fue el mandato de nuestro comandante Chávez. Lo juro por nuestra patria. El momento del juramento presidencial de Nicolás Maduro, como tú mencionabas recién, Mauricio, la presencia de algunos presidentes en este acto, que el propio Maduro se ha encargado de destacar, ¿no? Y de decir que Venezuela no está aislada como quieren hacer creer y que el grupo de Lima no es el mundo entero. Y también con duras críticas a Estados Unidos, acusando al gobierno de Donald Trump de orquestar un intento de golpe de Estados Unidos. Lo cierto es que son pocos los gobernantes que están presentes en esta ceremonia y además que ha ido cambiando el color político del barrio, por así decirlo, con menos gobiernos que son afines a su política, claro. Y eso también incide en que vaya quedando aún más aislado. Sí, tal cual. Vamos a repasar, si les parece, Patricia, Mauricio, el momento del inicio del discurso de Nicolás Maduro tras asumir como presidente por un segundo periodo. Todavía está hablando Maduro en este acto en el Supremo Tribunal de Justicia, pero repasamos algunos de los detalles en los que hace mención a esta situación de las presiones internacionales. Porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Como locos, descocados, enloquecidos, andan los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano, inventando, haciendo, presionando, gritando. Yo les digo a nuestro pueblo siempre, allá ellos con su desesperación, su nerviosismo y su locura, y acá nosotros con nuestro amor, con nuestra paz, con nuestra visión de futuro, con nuestro espíritu redentor, libertario, revolucionario, socialista. Bueno, Nicolás Maduro, que defiende la legitimidad de su gobierno. Recordemos que las elecciones del año pasado, del 20 de mayo de 2018, Maduro se presentó, compareció ante la ciudadanía prácticamente en solitario frente a otros dos candidatos de oposición y ganó con el 67% de los votos. Esto porque la opositora Mesa de Unidad Democrática, que es esa coalición principal de los partidos de oposición, decidió no presentar candidato porque, acusó de falta de legitimidad las elecciones y de falta de transparencia estos comicios nacionales que estaban previstos, según Constitución, para diciembre y se adelantaron para mayo. Según justifica el gobierno venezolano, ha pedido la propia oposición, mientras que negociaban una salida al conflicto, una salida pacífica al conflicto que se desarrolla hace años en Venezuela político, pero no fueron aceptadas esos comicios por la oposición que no se presentó, y el gobierno chavista defiende que Maduro gana las elecciones con un 67%, más de 6 millones de votantes
través de Venezuela y en ese marco ha asumido este nuevo mandato. Lo que decía antes, ¿no? Una hiperinflación que se pronostica para este año de 10 millones % y una salida masiva de venezolanos a otros países ante la situación de crisis y de faltante de alimentos, de escasez de servicios básicos, que según la ONU calcula ha sido de 2.300.000 venezolanos en los últimos años, desde 2015, por la crisis que atraviesa este país. Y en otras partes de la región, y acá en Chile en particular, hubo también un seguimiento de lo que ha ocurrido en Caracas esta mañana con manifestaciones en las afueras de la Embajada de Venezuela aquí en Santiago, manifestaciones a favor y en contra de la asunción del presidente Nicolás Maduro, como lo pasamos en estas imágenes, con protestas, con enfrentamientos, con algunos cruces de palabras entre los manifestantes que apoyan a Maduro y los que están en contra de la asunción de este segundo mandato del líder chavista, y además con algunos representantes de partidos políticos de izquierda chilenos que también se acercaron a la embajada. El grupo de simpatizantes al gobierno Unión Bicentenario de los Pueblos, encabezado por Juan Cuevas Cerda, señaló que se trata de un momento de fiesta para su país debido al inicio de este nuevo mandato de Maduro. Además agregó que lo grave de la situación es la intervención de Estados Unidos y del Grupo de Lima al no respetar la autonomía del pueblo venezolano. En tanto, desde el grupo opositor Resistencia Venezolana en Chile, señalaron que Maduro es un usurpador del poder y que para ellos el nuevo presidente de su país es Juan Guaidó, el actual presidente de la opositora Asamblea Nacional. La manifestación, como decíamos, provocó algunos incidentes aislados, por lo que Carabineros debió interceder para controlar esta situación. Mientras Maduro defiende la legitimidad de su gobierno, la comunidad internacional o muchos países y la propia oposición dice que está usurpando el poder, ¿no? Bueno, recordemos además que Maduro ayer en una extensa conferencia de prensa criticó a muchos líderes latinoamericanos, entre ellos al propio presidente Sebastián Piñera, a quien trató de pichón de Pinochet, sí. Algo que le significó la respuesta además muy enérgica del canciller, el ministro del Interior y hace un rato también de la ministra vocera de gobierno. Estaba revisando, sí, que hay un chileno en este cambio de mando, que es el senador Alejandro Navarro, que viajó hasta Caracas, según dijo, porque recibió una invitación oficial, y hace un rato, en una entrevista con Radio Cero, consideró que el presidente Sebastián Piñera era un golpista por la participación que tiene nuestro país en el Grupo de Lima y las conclusiones a las que se llegó respecto de este asunto, en un tema que también promete generar alguna controversia. Sí, la verdad que sí. Bueno, las repercusiones, Maduro mantiene esa retórica dura y de confrontación, ¿no?, con los países que no son afines a que se mantenga en el poder o que de hecho han reclamado su dimisión, entre ellos Chile, con duras críticas a los mandatarios de la región, a Sebastián Piñera, a Mauricio Macri de Argentina, con duros enfrentamientos con Iván Duque de Colombia también. Mantiene esa postura y ni que hablar con la confrontación constante con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Maduro lo que ha tratado de hacer en los últimos meses también es de obtener apoyos a nivel internacional, por ejemplo con su visita a China, con inversiones importantes que llevó a su país concretadas en negociaciones con Xi Jinping, en sus vínculos con Rusia, con Siria, con Irán, con Palestina también. De hecho hizo mención a la presencia de representantes de esos gobiernos en esta asunción en Caracas, pero lo cierto es que la condena internacional es muy dura. Eso a nivel internacional. Si la duda está también si acaso va a poder mantener en este segundo mandato la unidad interna, si es que no van a haber funcionarios que se vayan a ir descolgando de su administración, como lo que vimos hace algunos días con uno de los jueces. Sí, y de hecho algunos lo han pagado caro y han terminado yéndose a Colombia, evitando o previniendo una posible encarcelación. Una situación en la que es delicada, para empezar, la separación de poderes y la institucionalidad en Venezuela, ni hablar por el poder que ha asumido Maduro, acusado de autoritarismo a nivel internacional y en su propio país, y con una fuerte influencia en la justicia, en el Poder Ejecutivo, ni hablar, y también en el Parlamento, ¿no? Bueno, estaremos informándoles obviamente aquí en 24 horas de todo lo que ocurra en Caracas con la asunción presidencial de un segundo mandato por parte de Nicolás Maduro. Vamos a avanzar en otras noticias internacionales porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó hoy a la frontera con México para defender la construcción del muro fronterizo entre los dos países, luego que este miércoles abandonara de manera abrupta una reunión con los líderes demócratas en la que buscaba negociar un fin a la parálisis presupuestaria en este país. Tras abandonar el encuentro con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el jefe de la minoría en el Senado, Chuck Schumer,
Schumer, el mandatario norteamericano insistió en que no habrá acuerdo para poner fin a la parálisis del gobierno si no se destinan fondos para la construcción del muro en la frontera con México. En el encuentro, el mandatario volvió a insistir al Partido Demócrata para que el Congreso apruebe un presupuesto de 5.700 millones de dólares para financiar el muro fronterizo y así terminar con el cierre parcial de la administración federal, que ya cumplió 19 días. Esto lo hemos explicado también en profundidad. El cierre presupuestal o el cierre parcial del gobierno se da porque el presidente Donald Trump no aprueba, no refrenda el presupuesto nacional que fue alcanzado, que fue aprobado en el Congreso y que además desde el pasado 3 de enero, con el cambio a nivel parlamentario, luego las elecciones de noviembre legislativas, tiene una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes que no apoya la construcción del muro fronterizo y obviamente no destina fondos para ello. Por eso Trump no aprueba el presupuesto y esto pone un cierre, genera una situación de cierre, de parálisis parcial de algunas agencias del Estado que lleva a que unos 800.000 funcionarios públicos estén con vacaciones obligadas y sin percibir su salario por esta situación que, como decíamos, ya lleva 19 días y que puede provocar una situación más compleja con faltante de fondos para agencias que pueden llegar a ser importantes igual para el desempeño del Estado norteamericano. El presidente simplemente se levantó y se fue, relató el senador Schumer, líder demócrata en el Senado, a la salida del encuentro de este miércoles en la Casa Blanca, en el que obviamente, como decíamos, no se llegó a un acuerdo en torno a este tema. Una corte de Los Ángeles desestimó el miércoles parte de una demanda de la actriz estadounidense Ashley Judd contra el ex magnate de Hollywood Harvey Weinstein. El juez Philip Gutiérrez indicó que la actriz puede continuar con su caso por difamación, pero no por acoso sexual, alegando que la ley de California en la que basaba el caso no puede ser aplicada en esta situación. Judd acusó al otrora poderoso productor denunciado por abuso sexual por cientos de mujeres y que enfrenta otro juicio criminal en Nueva York de haber arruinado su carrera por resistirse a sus acosos e insinuaciones. Según sostiene, Weinstein convenció al director de cine Peter Jackson para que la dejara fuera del elenco del Señor de los Anillos, asegurando que era una pesadilla trabajar con ella. El juez Gutiérrez, el juez de esta causa, ya había señalado en septiembre pasado que la ley nunca ha sido aplicada en el caso de un empleador que acosa a un posible empleado y que la Corte no está convencida de que el instrumento tuviera la intención de cubrir dicha situación. Según el magistrado, la ley contempla solamente el acoso dentro de una relación de trabajo ya constituida, por lo que no se aplica en esta denuncia de Ashley Judd, y entonces el juez desestima la demanda por acoso sexual, pero mantiene la investigación o el juicio por difamación que también inició la actriz contra Harvey Weinstein. Vean esto, Patricia, Mauricio, la imagen de un espectacular rescate en helicóptero de un alpinista que estaba herido en los Alpes franceses. Recorre el mundo, pero porque fue magistral el dominio del helicóptero por parte del piloto. Increíble, sí. Vean lo que se acerca muchísimo. Se acerca a la montaña, a centímetros de la nieve, las aspas de la hélice del helicóptero, para rescatar a este hombre, porque claro, ahí no podía aterrizar, obviamente. Y entonces, mientras que se efectuaban las tareas de rescate, el helicóptero queda suspendido en el aire a centímetros nada más del hombre herido, del joven herido y de esa montaña, para, bueno, colocarle el arnés y rescatarlo, como vemos en esta imagen. El joven se había fracturado la rodilla y luego de resbalarse y caer en el paso de Anternem, en esta montaña en los Alpes franceses. Se trata de Bruno Tissier, un joven de 19 años que le acompañaba a la familia de un amigo en esta aventura de escalar los Alpes franceses, y bueno, termina con este accidente que afortunadamente no provocó mayores daños. Es ahí puntualmente, porque claro, no es que lo sube por un costado, digamos, mientras el helicóptero sigue funcionando allí. Es brutal. La destreza, la habilidad del piloto al mantener estático el helicóptero de esa manera, en esa pendiente donde yacía herido el muchacho, bueno, ha causado gran asombro y admiración, obviamente, y es una imagen que recorre por estas horas el mundo y las redes sociales. Un grupo de investigadores descubrió un planeta que se denomina Supertierra y que podría ser habitable. El astro se encuentra a 244 años luz y tiene 2 veces el radio del planeta Tierra. El grupo de modelización matemática de la Universidad de Oviedo
dio a conocer la noticia este miércoles. Los científicos declararon que la supertierra cuenta con las condiciones para una potencial actividad biológica. El planeta fue descubierto gracias al estudio de los datos que transmite la sonda Kepler, un telescopio espacial que viaja por el espacio. Estos datos revelaron que el astro recién descubierto podría mantener agua en su superficie, puesto que la supertierra se encuentra al límite interior de la zona de habitabilidad de una estrella roja en la constelación de Libra. El término supertierra es utilizado por los astrónomos para hacer referencia a un planeta terrestre extra sistema solar que posee entre 1 y 10 veces la masa del planeta Tierra. Otra noticia que causa sorpresa. Ayer hablábamos de innovaciones tecnológicas presentadas en la Feria de Electrónica de Consumo CES 2019 en Las Vegas. Bueno, en el marco de este evento también la compañía surcoreana LG presentó una revolucionaria máquina que permite hacer cerveza con cápsulas como si se tratara de una procesadora de café. Ya hay varios interesados a nivel internacional. Viendo a ver cuánto va a costar, y acá ya veo varios interesados por todo el canal. La LG Home Brew, así se llama, permite hacer hasta 5 tipos de cerveza artesanal. Ahí están las cápsulas. Ahí están las cápsulas. Es como si fuera las máquinas de expreso, ¿no? Las máquinas de café. Claro, lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Eso te iba a comentar, sí. Claro, que entre que pones la cápsula y obtienes la cerveza, tienen necesariamente que pasar 2 semanas para todo el proceso de fermentación. Pero luego de eso obtienes como 5 litros de cerveza, ¿no? Sí, impresionante. 5 litros de cerveza premium, ¿no? Y se puede, además, esta máquina puede hacer distintos tipos. Ofrece 5 tipos distintos de cerveza artesanal en lo que es el periodo de fermentación y bueno, es todo el periodo, la fermentación, la carbonización y el envejecimiento de la cerveza. De todo eso se ocupa esta máquina en las 2 semanas que lleva el proceso, como tú bien decías. Solo hay que colocar los comprimidos dentro del aparato, agregar agua y esperar esas 2 semanas para que el proceso se complete. Transcurrido el periodo, el cliente va a contar con 5 litros de cerveza artesanal y las cápsulas de la procesadora, que además se limpia sola, automáticamente después de que termine. Hace todo. Limpia sola. Es maravillosa la máquina. Iván Torres aquí está anotando. ¿Quieres saber el costo? ¿Dónde la tienes que encargar? Bueno, las cápsulas contienen malta, levadura, lúpulo y además diferentes aderezos para darle distintos sabores a las distintas clases de cerveza artesanal que fabrica esta máquina. Y en paralelo, una aplicación para celular permite al usuario seguir todo el proceso y le avisa cuando la cerveza está lista para ser consumida. Ya vos la dejás ahí funcionando, claro, y te llega una notificación a tu celular para avisarte cuando está pronta y vas corriendo con la jarrita. Dejás la jarra en el refrigerador previamente para que esté fría y ahí vas y te servís la cerveza artesanal. La multinacional LG todavía no especificó ni la fecha exacta del lanzamiento del producto ni cuánto va a costar. Así que va a haber que esperar unos días más o un tiempito más para ver entonces cuándo se pone a la venta esta innovación que genera gran interés. Ni hablar. En diciembre inauguraron un castillo de hielo de 10.000 metros cuadrados en Rovaniemi, en Finlandia. La monumental construcción cuenta con esculturas de 5 metros de altura de icónicos personajes de historietas de este país europeo. Además de las esculturas, el castillo cuenta con laberintos de nieve, toboganes de hielo de 50 metros de largo e incluso tiene un bar de hielo donde los visitantes pueden disfrutar de alguna bebida. También hay actividades interactivas para niños donde los propios pequeños pueden esculpir sus propios bloques de hielo. En Finlandia, las historietas de Mumin son las caricaturas favoritas de los niños desde los años 50 y en esos personajes están basadas estas esculturas y refieren además a temas importantes como la educación, la cortesía, el respeto a los demás, la familia y la libertad. Es por esto que los creadores decidieron que el castillo se inspirara en estos personajes para hacer más amenas las bajas temperaturas que viven en el invierno finlandés. El parque está abierto todos los días hasta el próximo 31 de marzo y ha logrado cautivar obviamente a niños y adultos y también a locales y visitantes extranjeros. Muy bien, pues Ignacio, muchísimas gracias. Completísimo informe. Seguimos atentos al discurso de Maduro que sigue en desarrollo, entiendo. Sí, tal cual. Gracias por acompañarnos, Ignacio. Bien, buenas tardes. Bueno, y de regreso a nuestro país. Un programa laboral va a permitir formar a personas con habilidades digitales para mejorar su empleabilidad. Sí, es una iniciativa que se va a desarrollar gracias a una alianza público-privada y que pretende beneficiar a más de 16.000 personas. ¿De qué se trata todo esto? Se lo preguntamos a Andrea Pino. Andrea, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El CENSE tiene 3.500 millones de pesos este año para iniciar este programa de capacitación Talento Digital, una alianza público-privada, de acuerdo a lo que entregaron, a la información que entregaron los ministros de Hacienda y Trabajo, un programa que espera capacitar a 16.000 personas en un plazo de 4 años. Pero además es una capacitación muy específica. ¿Por qué? Porque la idea es preparar a las personas en nuevas tecnologías, específicamente, por ejemplo, programación con enfoque en Internet de las cosas, también interfaces móviles, inteligencia artificial, Big Data, redes sociales, solo por mencionar algunas de las áreas en donde se espera a capacitar a estas 16.000 personas. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones de los ministros que entregaron más detalles sobre este programa. Concretamente, para capacitar a 16.000 personas, 16.000 chilenas y chilenos en los próximos 4 años, con una tasa de empleabilidad de 70% o más, que es mucho mayor de la tasa de empleabilidad que en general tienen los programas de capacitación. Los trabajos están cambiando en Chile y en el mundo. Lo que antes se hacía muchas veces manualmente, hoy día se está empezando a hacer digitalmente. Y nosotros como gobierno no vamos a dejar solos a los trabajadores. Los vamos a acompañar con programas como estos para capacitarlos, para prepararlos. Porque en Chile y en el mundo se van a perder ciertos trabajos, pero se van a crear otros. Chile es un país líder en consumo tecnológico dentro de América Latina, sin embargo tiene un déficit importante de profesionales en esta área. Habrá 2 fundaciones que serán las encargadas de hacer el proceso de selección de las personas que requieran capacitación y van a tener 2 enfoques. Uno, todas aquellas personas que están desempleadas o inactivas y que necesitan entonces este tipo de herramientas. Y 2, aquellas personas que están siendo desvinculadas, despedidas de sus trabajos porque se están automatizando los procesos. Para ellos también entonces hay una oportunidad dentro de estos 16.000 cupos en 4 años que se esperan llenar en este programa Talento Digital al que se le ha dado el vamos hoy. Muy buenas tardes. Bien, gracias Andrea por ese despacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, y ya estamos junto a Iván Torres para revisar la información meteorológica en un día un poquito más templado que ayer, Iván. Ayer se pasó. La máxima ayer llegó 20.9, 21 grados prácticamente, y fue la más baja de las máximas de los últimos 20 años. ¿Para enero? Para enero. Mire. Y hoy la mínima más baja de los últimos 15 años. Para enero también. ¿Cuánto fue la mínima hoy día? 9 grados. 9 grados apenas, que estuvo helada la mañana. Estuvo helada la mañana. Muy helado. Sí. Bueno, ya pasó. Nos estamos recuperando lentamente. De todas formas, como lo hemos dicho los días anteriores, las máximas van a estar bajo los 30 grados los próximos días. Veamos de inmediato el detalle del pronóstico. Yo les cuento mientras aparece la gráfica que tenemos 27 grados y 4 décimas ya acá en la capital. Mientras la zona norte con escasas nubes en Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, cielo claro con 21 grados. Escasas nubes también en la zona central, prácticamente despejado. Valparaíso con 22, Rancagua 27 grados, Talca 25, 21 en Concepción, por supuesto que sin lluvias. Seguimos avanzando. Llegamos a la región de la Araucanía, de los ríos y los lagos con una mañana muy fría, especialmente en Valdivia, donde tuvimos temperaturas mínimas bajo cero. ¿Ya? Para Temuco 22 grados, Osorno 20, Quellón 18 grados. Sin lluvias también la región de Aysén. En Magallanes esperamos algunos chubascos. En Coyhaique 15 grados, Chile Chico 19. En Puerto Natales cielo nublado. Podrían eventualmente caer algunos chubascos débiles y aislados, pero no más allá de una hora. Y en Punta Arenas con algunas precipitaciones, también Puerto Williams máxima de 14 grados. Los pronósticos insulares. Rapa Nui parcial, archipiélago Juan Fernández también, y la Antártica chilena, la isla Rey Jorge, 2 grados sobre cero con lluvia. Veamos el tiempo para la capital. La máxima va a fluctuar. Atención, entre los 27 grados en Melipilla y hasta los 29 grados en la Florida y Colina, y para Santiago puntualmente también unos 29. ¿Y vamos a llegar a eso? Si ya tenemos 27, con fe, esperanza, vamos a llegar a los 29. Muy bien. ¿Próximos días? Vamos, los próximos días. Mañana continúan las temperaturas bajo los 30 grados, pero en general se ve muy estable por lo menos hasta el día domingo. 27 grados el sábado, 28 con algunas nubes parciales, y ya después del lunes comienza nuevamente 30, ¿no? Sobre los 30 grados acá en la capital. Muy bien, pues. Aquí vamos a estar aprovechando un fin de semana bastante grato. Gracias, Iván. Buenas tardes. Gracias, Iván, por acompañarnos. Ahí está.
Bueno, sano y a salvo en la cordillera de los Andes fue liberado el puma que el pasado jueves fue rescatado por el Servicio Agrícola Ganadero y el Zoológico del Parque Metropolitano después de quedar atrapado allí en una casa en la comuna de Lobarnechea. ¿Cómo fue todo este proceso, este operativo en que se le dejó en libertad? Dani Linares tiene los detalles. Dani. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Imágenes registradas en la jornada de ayer en una zona alta de la cordillera de los Andes, lugar que todavía no hemos podido definir. Estamos junto al director del SAC, Horacio Borges, una zona alta solamente, ¿no? Así es. Tenemos que dejar al puma que disfrute de su vuelta a su lugar de origen. Con esa información solamente para evitar cualquier tipo de complicaciones. Exactamente. De todas maneras se le liberó al puma con un collar, ¿no? Este sistema es un sistema de GPS. ¿Cuál es el objetivo de aquello? Bueno, primero un animal que vuelve a su hábitat natural. Quisimos ver su capacidad de estar en el ámbito, de cómo se mueve, en qué lugares está, cómo se recuperó ahí. Y adicionalmente lo estamos monitoreando 3 veces al día y también buscar la probabilidad de que el puma quisiera volver a estos otros, a los lugares donde no debe estar, y de tal manera de poder proteger tanto la bajada o buscar una forma en que el puma no vuelva, ¿no es cierto?, a su hábitat que no es el natural. Ya las características de este animal es un animal más bien solitario y que habita en las altas cumbres de las montañas, frecuentemente desciende solamente en busca de comida, básicamente, pero ya que la región metropolitana poco a poco se ha ido creciendo hacia la cordillera, ¿puede ser más factible ver más pumas en el corto tiempo? Bueno, yo creo que normalmente hallazgos de este tipo, piensa tú que al SAC se producen más de 3.000 hallazgos en zonas rurales, efectivamente. Muy pocos hallazgos en lugares como estos. Pero exactamente el tema puede repetirse y nosotros esperamos tener protocolos que nos permitan a estos, que es tan excepcional, tener una fórmula de mejor actuar. Y en ese sentido, respecto a los protocolos que se están realizando, tiene que ver un poco con el hecho de poder liberarlo con un collar, ¿no? Por poder monitorear también cuál es su desplazamiento. Bueno, efectivamente es un collar especial para pumas que nos permite, ¿no es cierto?, además estudiar mejor cuál es y cómo funciona, ¿no es cierto?, la vida de estos animales en su hábitat natural. Y en ese sentido, ¿era necesario un collar o podría haber sido un chip subcutáneo, por ejemplo, o que fuera menos invasivo? ¿Cuál es la razón? Esto se monitorea a través de satélite. Un chip muy pequeño, claramente un satélite no logra en este ámbito, en este ambiente, tener una buena retro... A ver, ¿cómo explicarte? Tener una buena recepción de efectivamente dónde y cómo lo está haciendo. Y en ese sentido, ¿hay experiencia comparada de otros animales de este tipo, ya no sean pumas, pero de esa envergadura, que hoy el SAC los tenga con este tipo de collares monitoreados? Bueno, hay algunos, pero hay huemules, efectivamente estamos monitoreando y sabiendo la historia y conociendo cada vez más acerca de cómo viven, y porque nuestra obligación es la protección de nuestra flora y fauna, y especialmente esta fauna que es parte de lo que es la vida, ¿no es cierto?, del país. Horacio, lo invito a que ampliemos esta conversación. Mauricio Bustamante está en el estudio, también Patricia Venegas ahí con algunas consultas. Sí, Dani, ¿cómo estás? Bueno, director, quería preguntarle, nos consultan qué pasa con este rastreador que ha llamado muchísimo la atención. ¿Eso tiene una batería, tiene una cierta duración? Porque me imagino que esto no es infinito, no es ilimitado, ¿no? Sí. No, exactamente. Tiene una batería y por lo menos vamos a poder monitorearlo entre 8 meses y 1 año. Ya. Todo depende, ¿no es cierto? Pero eso es más o menos el tiempo en el cual nosotros ya vamos a tener la seguridad de que este animal está readaptado a su ámbito natural. Y después de eso, se le busca y se le cambia la batería, porque con el collar va a permanecer de por vida en el fondo. Yo no sé, va a depender, ¿no es cierto?, de si podemos seguir estudiando no solo ese puma. A lo mejor tenemos un proyecto que efectivamente nos ayuda a estudiar un número mayor
estos animales. Ya, pero ¿tiene sentido dejarlo con este collar para este seguimiento, como usted dice, por la batería de 7 a 8 meses? No tiene sentido para ver la readaptación, pero seguramente vamos a tener otros proyectos y por lo tanto vamos a utilizar también este animal como parte de ese proyecto. Y en ese sentido, director, el hecho de que se utilice este collar, usted dice, bueno, 6 o 8 meses después se podría retirar y poder utilizarlo en otro animal, o más bien ampliar esta muestra, ¿no?, que busca determinar los comportamientos de los animales en la alta montaña. Bueno, esa es la idea. La idea es, ¿no es cierto?, a futuro conocer la cantidad de animales también que hay, porque ustedes comprenderán, este es un animal que está protegido y también una sobrepoblación en algún lugar puede ser mala. Y por lo tanto, la posibilidad de repoblar otras zonas cordilleranas donde no hay, en lugares donde han habido excedentes, es parte de lo que tiene que hacer el servicio. ¿Y desde el SAG han habido conversaciones o más bien, me imagino, proyectos para poder recomendar al Ministerio de Vivienda respecto a la construcción en altura? Porque esto va a ir avanzando bastante rápido y poco a poco van a ir llegando a las cumbres donde están los animales silvestres. Tengo entendido que hay una cota 1000, ¿no es cierto? Y por lo tanto el Ministerio de Vivienda tiene de alguna manera controlada esta llegada a cualquier lugar, ¿no es cierto?, de la civilización. Pero efectivamente lo que tenemos que es permanentemente estar en conversaciones, generar protocolos, estar muy preocupados de lo que nos va a pasar a futuro, no solo con estos animales, con otros, ¿no es cierto? Hay huiñas, hay una serie de otros animales que claramente pueden estar intentando, o que le hemos cambiado un poco el ámbito. Así que es un trabajo permanente el servicio que tiene que ver con la protección de los recursos naturales renovables y con la flora y fauna del país. Horacio Borges, director del Servicio Agrícola Ganadero. Gracias por acompañarnos esta tarde con esta información relevante, sin duda, que llamó la atención durante la semana. Este rescate en primera instancia de este puma y luego la liberación en la jornada de ayer en la cordillera, la zona alta, sin, por cierto, delimitar qué zona está. No sé si será posible, quisiera yo agradecer a toda la gente que trabajó en esta exitosa operación, porque era mucho más difícil de lo que la gente se imagina poder conseguir lo que conseguimos con el zoológico, con bomberos, con las municipalidades, con todo el mundo que estuvo trabajando para poder ver lo que vimos hoy día o lo que vimos ayer en la tarde, cuando el puma volvió a su lugar natural. Bien, y gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Muy bien, pues gracias, Daniel, director también del Servicio Agrícola y Ganadero. Buenas tardes. Ya son las 2 de la tarde con 26 minutos. Momento de hacer una pausa. ¿Vamos con esa imagen? Claro, pues ya regresamos con más noticias. Vamos a estar también hablando de educación a la vuelta de estos comerciales. Estamos de regreso en 24 tarde y como le habíamos anticipado, hoy se firmó el proyecto de ley que va a permitir que liceos de alta exigencia y con proyectos especiales puedan incorporar métodos de selección para sus futuros estudiantes. Claro, es algo que se tiene que discutir en el Congreso, pero queremos conocer más detalles sobre esto. Estamos en contacto con la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Partir primero preguntándole por qué es necesario hacer estas modificaciones y no se puede considerar como una suerte de aplicación de retroexcavadora a una reforma emblemática del gobierno anterior. De partida porque cuando se aprobó esta reforma en el gobierno anterior, en la discusión donde se zanjó, fueron los propios exministros, de hecho el exministro Izaguirre, el que dijo que quedaba abierta la discusión sobre los liceos de alta exigencia. Si uno mira las actas, tanto él como el actual presidente del Senado, el senador Carlos Montes, dijeron que este era un debate pendiente, que quizás no estaba quedando bien solucionado. Por lo tanto, nosotros nos estamos haciendo cargo de muchos de esos temas que quedaron abiertos para poder introducirle mayores criterios de justicia a este sistema de admisión escolar. Sí, ¿por qué se ha querido llamar, ministra, buenas tardes, a este proyecto Admisión Justa? ¿Es que lo anterior era injusto? Este es más justo. Y por eso creemos que es importante hacer el eje. Es más justo en varios aspectos.
Es más justo porque considera hermano a todos quienes viven adentro de un mismo hogar, aunque no tengan vínculos de consanguinidad. Es porque reconoce el esfuerzo de un niño durante toda la educación básica para poder postular al liceo que quiere, y eso nos parece justo. Y también es más justo porque hoy día colegios de buen desempeño, en que su proyecto educativo se instalan en sectores muy vulnerables, que a veces los intervienen alumnos de familias menos vulnerables, motivados por los buenos resultados. Si ese proyecto quiere tener un 100% de alumnos vulnerables, los pueda tener. Hoy día le aseguran solamente un 15%. Por lo tanto, es obvio que como gobierno y como país tenemos el desafío de mejorar la calidad en todos sus niveles. Pero mientras tanto, lo lógico es que estos criterios de admisión se apliquen con más justicia. Sí, ministra, hoy decía el presidente cuando se le colocó la firma a este proyecto que la ley, tal como está, restringe la libertad y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de los hijos. Pero ¿cómo evitar que sean los colegios los que elijan a sus estudiantes? Quienes no están de acuerdo con estos cambios dicen que uno de sus temores es que con esto vuelvan los establecimientos a seleccionar por criterios socioeconómicos, familiares o incluso religiosos. Es que eso no es así, porque las propuestas que estamos proponiendo son acotadas y para introducir más justicia. Pero hoy día se está produciendo una gran injusticia social, porque si uno piensa que hoy día el mérito y el esfuerzo solo está siendo reconocido en los jóvenes de los sectores altos económicamente, pero el esfuerzo y el mérito en la clase media y en los sectores más vulnerables no está siendo reconocido. Y además nosotros en el proyecto estamos dejando efectivamente, como lo dice el programa de gobierno, un porcentaje de admisión por proyecto educativo de un 30%. Pero obviamente de acuerdo a la legislación actual, porque ya se ha avanzado mucho, ya han avanzado todos los gobiernos y el país ha avanzado en que no se pueden establecer discriminaciones arbitrarias. Por lo tanto, son criterios de mayor justicia, pero respetando lo que la ley exige, que no haya arbitrariedad. A ver, ministra, pero si nos puede explicar un poco más qué es esto de selección por mérito. ¿Qué es el mérito? ¿Y quién califica quién tiene mérito y quién no tiene mérito? Porque, le insisto, hay algunos críticos de este nuevo modelo que se está proponiendo que señalan que esto solo va a contribuir a una mayor segregación, a dejar a los de mejores notas con mejores notas, impidiendo que aquellos que tienen alguna mayor dificultad, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje, puedan también superarse en conjunto con los otros. Así es, lo que estamos haciendo es mirar también este criterio desde el punto de vista del estudiante que se ha esforzado y que queda afuera. Y a ese estudiante que se ha esforzado no le podemos cargar a él todo lo que hoy día está ocurriendo en el sistema educativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que es mérito? Lo que nosotros decimos es que un estudiante para postular de séptimo básico hacia adelante en un liceo de alta exigencia académica, ese liceo pueda proponerle al ministerio un sistema de admisión que evalúe, ya sea a través de un examen, de una prueba de selección, de sus notas, de su ranking, de lo que sea objetivo, no discriminatorio, para permitirles entrar a ese colegio. Porque aquí la gran duda es en aquellos colegios que tienen más, por así decirlo, peticiones que vacantes. Si dos alumnos están compitiendo por una misma vacante en un liceo de alta exigencia, ¿qué es más justo? ¿Que lo resuelva al azar o que lo resuelva a lo mejor una prueba objetiva o el esfuerzo de su educación básica? Porque para los de altos recursos está zanjado. Por lo tanto, aquí le estamos poniendo una carga muy injusta a estudiantes de clase media y de sectores más vulnerables. Sí, uno de los argumentos entregados por parlamentarios del Frente Amplio, quienes hoy publicaron una carta criticando esta iniciativa, dicen que el nivel académico no es un reflejo del mérito, sino de las condiciones socioeconómicas heredadas. ¿Cómo se responde a ese argumento siempre cuando está el temor de que este tipo de selección vaya a ir reproduciendo la desigualdad? Hay tanta ideología en ese comentario del Frente Amplio. Yo me acuerdo cuando tuvimos los desayunos con 25 puntajes nacionales. Había un joven de Longaví que viajaba 20 kilómetros diarios desde las zonas rurales a educarse en el liceo que estaba. La directora del liceo decía que no había faltado un solo día de sectores vulnerables y con puntaje nacional. Por lo tanto, seguir vinculando el mérito y el esfuerzo académico a un sesgo socioeconómico es ideología pura y de una tremenda injusticia. ¿Pero no influye las condiciones en que crecieron, las condiciones socioeconómicas de la familia, si acaso se le estimuló o no la lectura, ese tipo de situaciones? Por supuesto que pueden influir muchos factores y de hecho atrás de un joven de contexto vulnerable o de clase media con buenos resultados hay el esfuerzo de una familia, de una mamá, de una abuela muchas veces, de un profesor, de un docente, y eso lo vamos a dejar de reconocer.
simplemente porque hay otros jóvenes que también tenemos que sacar adelante, el sistema se traduce en que tenemos que sacar adelante a todos los jóvenes. Pero lo que no podemos es pegarle un portazo a jóvenes con un tremendo esfuerzo familiar que se han esforzado y que tienen los antecedentes para poder llegar al liceo al que aspiran a llegar. Ya, ministra, pero con todo esto, si es que la ley efectivamente se aprueba, como ya decíamos, aquellos estudiantes que usted califica o que el proyecto califica de menos mérito, ¿no van a quedar concentrados todos juntos estableciendo lo que algunos especialistas en educación llaman ya guetos escolares? No, eso no ocurre. Lo que está pasando hoy día acá con el sistema ha avanzado y por lo tanto se han eliminado muchos sesgos y muchas discriminaciones. Y por eso esta no es una ley que reemplace el sistema, sino que lo mejore y le introduzca más justicia. Lo que hoy día está pasando, y eso yo creo que es fundamental en educación, no mirar todo en términos de porcentaje o desde el punto de vista del colegio. Aquí hay historias atrás muy injustas. Hoy día estuvimos con Mateo, estuvimos con Rodrigo, 2 niños con 6,7 promedio que quedaron en su quinta preferencia. Y en muchas regiones, entre el liceo de su primera preferencia y el de la quinta, desgraciadamente todavía hay mucha diferencia. Nuestro trabajo es hacer que haya solo liceos de calidad, pero mientras tanto frustrar la historia de un joven que tiene todo el derecho a quedar en el liceo al que postuló, le estamos marcando también su historia de vida. Ya, perdón, pero es que a lo mejor ese alumno con un 6,5, si comparte con un alumno de 4 y un alumno de 5 y un alumno de 3, ayuda a que todos crezcan juntos y no concentrar solo a aquellos de 6,5 con los de 6,5 y viceversa. Bueno, y ahí es donde está yo creo la gran injusticia social, porque ese tema, para los niveles socioeconómicos altos, el joven con mérito no tiene ninguna limitación. Y hoy día se lo estamos poniendo a los jóvenes de bajos recursos, que son muy meritorios. El desafío es para todos avanzar, pero aquí estamos planteando que determinados liceos, que son aquellos también donde haya más postulaciones que vacantes, porque de verdad que hoy día esto no es un problema generalizado. En liceos de alta exigencia que está en su proyecto educativo es darle la oportunidad para que esos jóvenes puedan surgir y se les pueda reconocer su esfuerzo y no tener que cargar ellos con las deficiencias que tiene hoy día el sistema educacional. Ministra, entiendo que estas son normativas que se estudian para los colegios públicos y los subvencionados. ¿Se podría aprovechar esta instancia también para involucrar en este tipo de normativas a los colegios particulares? Hoy día el sistema de admisión escolar funciona para los públicos y para los particulares subvencionados. El resto de los particulares pagados tienen sus propios procesos de selección. Y algún padre que considera que un colegio particular pagado está discriminando arbitrariamente, tiene distintas opciones que hoy día no existen en el sector público. O sea, él puede ir a la superintendencia o puede postularlo a otro colegio. Donde tenemos el problema hoy día radicado es en aquellos estudiantes de los sectores más perjudicados. Sí, bueno, nos escriben muchísimos apoderados también. Uno de ellos, Asantis, dice: es lo más fácil trabajar con aquellos que rinden, que aprenden más rápido, pero ¿qué pasa con el resto de los estudiantes? No tienen el mismo derecho a una educación de excelencia. El trabajo de un buen profesor es educar y formar a todos por igual. Es parte de las opiniones que también nos llegan de algunos de nuestros telespectadores, ministra. Pero también una última pregunta. ¿Hay piso político para todo esto? ¿No va a ocurrir lo mismo y la misma discusión y el trámite que la llamada Ley Aula Segura? A ver, yo creo que todas estas leyes son difíciles, pero también lo quiero decir muy claro. Esto está en el programa de gobierno con el cual el presidente Sebastián Piñera salió elegido con una amplia mayoría. Por lo tanto, la gente también, cuando eligió nuestro gobierno, nos eligió con una visión, que era recuperar más espacios del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y también volver a rescatar el esfuerzo y el mérito atrás. Por supuesto que profesores, directores y el Estado trabaja y nuestra responsabilidad es que ningún niño se quede atrás. Pero también es nuestra responsabilidad hacer justicia con un sector o con un joven de una familia muy vulnerable que con un tremendo esfuerzo trabajó para tener buenas notas, para llegar al liceo al que ha soñado toda su vida y hoy día hay una ley que le está dando un portazo en la cara. Muy bien, ministra, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, avanzamos a otro asunto. Santiago Vive Limpio es el nombre de una nueva campaña lanzada por la Municipalidad de Santiago y su alcalde, Felipe Alessandri, la que busca terminar con los rayados en fachadas históricas y también de alguna forma busca cambiar la cultura de muchos santiaguinos. Sí, vamos a preguntarle más detalles a Dani Linares. Dani, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, una nueva campaña, un nuevo programa municipal encabezado por el propio alcalde que aquí, manos a la obra, está pintando las fachadas que tiene que ver con este programa que es Santiago Vive Limpio, que es recuperar los espacios públicos, alcalde, de rayados, de basura y, por cierto, también de hacer propios los espacios de todos los vecinos de la comuna. Gabriela Mistral decía que la ciudad es la prolongación de nuestras casas y embellecerla tiene que ser parte de nuestro quehacer. Algo nos pasó
que nos preocupamos de la puerta hacia adentro, lo que pasa afuera poco nos importa. En Santiago vemos feca, vemos orina, vemos microbasurales, a pesar de que somos la única comuna de Chile que retira la basura todos los días. En estos 2 años que llevo alcalde hemos invertido 1.000 millones en borrar graffiti. Muchas veces duran 24 horas. Lo vimos con la escultura de doña Rebeca Mate. Entonces aquí tenemos que generar conciencia. Los protagonistas de esta campaña no trajimos influencers ni grandes modelos. Son los propios vecinos y ustedes los pueden ver en los afiches que vamos a instalar. Vecinos de cada barrio que son los que sufren, los que tienen que baldear con cloro todos los días las puertas de su casa porque hay orina. O sea, tenemos que generar conciencia y un repudio social. La ciudad nos pertenece a todos. En vez de tanto multar, preocupémonos de tenerla limpia. Alcalde, y en ese sentido también una campaña que no solamente releva la importancia de quienes viven en Santiago, de quienes visitan la comuna, porque también son afiches que se van a instalar en inglés, en creolé, para poder abarcar a toda la población que llega aquí a esta comuna. Son más de 2 millones de personas. Efectivamente, 2,5 millones de personas. Tenemos gran parte de las casas centrales de universidades, los servicios públicos, 44 colegios. O sea, aquí tenemos que generar conciencia. Y la población inmigrante más grande también del país. Y Santiago nos pertenece a todos, a los antiguos, a los nuevos, a los jóvenes y también a los mayores. En ese sentido generemos conciencia. Santiago está vivo, pero Santiago palpita. Santiago no es mío ni es tuyo, es de todos los que habitamos acá, los usuarios de la comuna, quienes residen, quienes trabajan y quienes vienen por temas particulares. Entonces generar esa conciencia. Santiago está vivo, son los vecinos los que están sufriendo esto. Por eso ellos son los protagonistas de esta campaña. Santiago está vivo y queremos generar esa conciencia. Bien, dejemos al alcalde realizando ahí las últimas obras, la última manito de gato de esta pared en la calle San Isidro, y escuchemos precisamente a ellos, a los protagonistas de esta campaña que han participado en los afiches y han entregado sus testimonios de lo que ocurre en sus barrios aquí en la comuna de Santiago. Hay políticas especiales para cuidar el patrimonio de cada ciudad. Hay leyes especiales que sancionan, digamos, el pintado. Acá la gente pinta, pues la gente vuelve a rayar, entonces no hay sanciones para esa gente. ¿Qué está pasando acá? Se vuelve a gastar plata, se vuelve a pintar, es un gastar de plata esto. En el fondo no hay sanciones. Quisimos participar en esta campaña porque es un tema que afecta a la comuna, el tema de aseo, el tema de suciedad, el tema de malos olores, y creo que hay que hacer conciencia partiendo desde uno mismo para ir ayudando y poder mejorar la calidad de vida, porque una ciudad limpia te genera calidad de vida. En vez de ser una falta, sea un delito, porque eso es lo que necesitamos, que esto tenga realmente un castigo que se merezca, porque la verdad es que hay una inversión pública y privada que se está yendo al agua. Bien, recuperación de fachadas, también de espacios que se han copado, de microbasurales. Es parte de los objetivos de esta campaña, una inversión de más de 1.000 millones de pesos en los 2 años que lleva esta administración del alcalde Alessandri de la comuna de Santiago, que busca de alguna manera frenar ese alto costo con este cambio cultural, un cambio de actitud de las personas que viven y también transitan por la comuna de Santiago y que, por cierto, tienen a su cuidado gran parte del patrimonio cultural de nuestro país, porque aquí están los edificios públicos, están los museos, en fin, una serie de construcciones que son relevantes para la ciudad y que deben ser respetadas y cuidadas por quienes viven y también por quienes transitan por la comuna de Santiago. Muy bien, Dani, gracias por esa información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos rápidamente a una pausa. Ya regresamos con más aquí en 24 tardes. No se vayan. Vamos con noticias de economía. Nos acompaña ya acá en el estudio Andrés Vial. Patricia Venegas, ¿qué tal? bolsillo, le hago una pregunta a usted y a usted en la casa. ¿Da lo mismo viajar un día martes que un día sábado en avión, en bus, en autopista? Pareciera que no. No da lo mismo, porque si uno quiere optimizar los recursos, optimizar el bolsillo, fíjese mucho en estas vacaciones qué día va a viajar, porque los ahorros pueden ser muy importantes. Vamos con la primera gráfica, señor director. Primero que todo, el tema de los buses, el viaje en bus. Obviamente, lo vimos en el IPC de diciembre, lo que más subió por lejos fueron los pasajes de bus. Pero, por ejemplo, un viaje Santiago-Temuco, si yo lo compro un día miércoles, recorridos.cl en La Fuente, 8.000 pesos. El sábado prácticamente sube un 50% solamente por comprarlo otro día. Claro. Vamos con la siguiente. Es que la gente habitualmente sale, no sé, toma el día el que si uno viernes, quiere el sábado. El viernes yo creo que debe ser el día que ¿Cuándo más sale se tu usa? vacaciones? ¿Un día de semana? Un día viernes. Pero si uno podría, si uno quiere ahorrarse, estoy diciendo, uno está en el derecho a tomar o no tomar la opción. Y si tiene la opción de poder escoger el día. Si el rango es más corto, aquí el ahorro es menor y aquí uno podría decir que es más... Sí, daría lo mismo un poquito. De 10.000 pesos el día miércoles y compra el pasaje el día sábado a 11.000. En el caso de Temuco la diferencia era de un 50%. ¿Qué? Una bebida la diferencia. Te alcanza para una bebida. El tema no le gustó por eso. Vamos, escuchemos justamente declaraciones de quienes llaman un poquito a cotizar y también si es que hay gente que lo practica realmente en los terminales de buses y hay gente que lo hace. ¿Por qué no?
Hay más oferta y menos gente viajando. Al final se bajan los precios un poco para suplir esa baja demanda. Viajar en la semana es más económico, o sea, el fin de semana ya es más caro. Sí, pues. En el tema de los vuelos pasa lo mismo. Y aquí sí que la diferencia es importante y aquí yo sí creo, Mauricio, que la gente puede acomodarlo. Así es. Vamos con la siguiente gráfica, por ejemplo, un vuelo a Río de Janeiro, uno de los destinos más recurrentes por los chilenos, Brasil, para este verano. Si uno compra el pasaje el jueves, va por 6 días, viaja de jueves a martes, lo compra el jueves, no, esto es, perdón, a Puerto Montt. Me equivoqué, a Puerto Montt. Puerto Montt. Ya, 55.000 pesos. No, pero estaba bien la gráfica. Volvamos con la gráfica. Santiago Puerto Montt, 55.000 pesos. Si lo compro el sábado, 58.000 pesos. La diferencia no es mucha dentro de Chile. La diferencia si uno lo compra un día de la semana o un fin de semana. Pero en la siguiente gráfica, ahora sí, veremos el viaje a Río de Janeiro. Este era Puerto Montt. A Río de Janeiro, mira la diferencia. Si viajo un jueves, 188.000 pesos. Ida y vuelta con tasa de embarque, todo incluido impuestos. Un sábado, 247.000 pesos, o sea, 60.000 pesos, estamos hablando de un 33%, 30% de diferencia respecto el jueves al sábado. Es importante, no es menor. Buena noche alojamiento. Sí, aquí sí, mira la referencia que hace Mauricio Bustamante. Justamente escuchemos declaraciones de quienes ofrecen este tipo de servicios y también gente en el aeropuerto, que obviamente este dato es muy importante para ellos. Las tarifas de las aerolíneas son muy dinámicas, pero sí lo que se puede hacer es comparar en determinadas fechas para ver cuál es el día más conveniente para viajar. También influye los horarios. Cuando es de noche son un poco más económicos. Cuando tienen escala también son más económicos. Y a veces es más conveniente ir al sitio de la empresa. Yo creo que va más que por nada por la aerolínea. Sí, yo creo que el tema de que cotizar la aerolínea. Encontré que era más barato los martes y los jueves. Y sobre todo con mucho tiempo de antelación. Y las últimas gráficas referente a las autopistas. No da lo mismo viajar en la semana, no da lo mismo viajar a cualquier hora. Por ejemplo, el peaje Ruta 68, de lunes a viernes hasta las 17 horas, 1.900 pesos. Después de las 17 horas o viernes a domingo, 2.900 pesos. No da lo mismo a la hora que viajo, no da lo mismo el día que viajo, sea en bus, en avión o en auto. Datos a tener en cuenta, sobre todo en estas vacaciones. Tu bolsillo. Así es. Gracias. Gracias. Vaya bien, ¿eh? Oye, rápidamente cambiamos aquí en el equipo. 24 horas deportes. Entra a la cancha Sergio Pinto. Sergio Pinto con ¿Cómo toda la están? actualidad del deporte. ¿Qué tal? Yo traigo la teleserie del momento, Ah, A ver. ¿qué pasó? La de Juan Carlos Gaete. Capítulo. Ya vamos con el capítulo 25, ya de que el día sábado que no llegó a entrenar. El único refuerzo que tiene hasta el momento Colo-Colo, bueno, hoy sumó un nuevo capítulo y es que habló Gaete, pero por redes sociales, en una historia de Instagram que la vamos a pasar a ver en este apoyo que hemos preparado y desmintió todo tipo de conflictos con parte de... Mira, ahí está. Antes que nada agradezco a Colo-Colo por darme permiso para solucionar mis problemas personales, en especial al cuerpo técnico y a mis compañeros. Eso es parte de lo que dijo... Claro, porque una de las versiones daban cuenta de que él en realidad no había querido integrar el plantel porque en la práctica le estaban haciendo bullying. Ahí lo aclara. Le habían dicho que parecía cualquier cosa con el teñido rubio. Exactamente. Sí, bueno, ahí lo desmiente y menciona a Jorge Valdivia, que también era como el indicado de este tipo de mensajes que tenía este volante. Y ¿sabes qué? Jorge Valdivia también a través de sus cuentas de redes sociales, de Twitter y también de Instagram, subió varios párrafos donde dijo que él estaba abierto a recibir todo tipo de críticas, pero que esto era totalmente mentira y llamó a la prensa a ser un poco más responsable, la típica que siempre dice. Para terminar, después de todo, dice, el único que puede desmentir o explicar lo que aquí pasó es Juan Carlos Gaete. Y así aparentemente lo hizo. Pero Ahora, otra de las versiones decía relación que él echaba de menos un poco a su polola. Claro, que es de Chañaral. Que él es de Chañaral y que Él había jugó en costado un Cobresal poco la el año adaptación. pasado. Claro, él jugó en Cobresal el año pasado, donde tuvo la gran campaña que lo llevó a jugar en Colo-Colo. ¿Sobre eso no se refiere? ¿Ah? ¿Sobre eso no hay referencia? No. Ya. Solamente lo que leímos ahí seguramente va a tener que ser más claro en los próximos días si es que sigue o no en Colo-Colo. Porque sigue con el contrato, digamos. Exactamente, son 4 años. O sea, lo estrictamente deportivo sigue en Colo-Colo. Pero debemos interpretar esto como que tiene un par de días de permiso para que solucione sus problemas personales. Pero varios días de pretemporada. Y justamente de la pretemporada habló Mario Salas. Ayer reclamamos que nadie de Colo-Colo había hablado. Bueno, esto dijo más o menos Mario Salas sobre Juan Carlos Gaete. Pudimos estar con nuestro psicólogo, con Semena a su disposición y con el correr del tiempo, en el cual al principio, como bien saben, participó de algunos entrenamientos nuestros, muy motivado. Después no manifestó, ¿no es cierto?, esa misma motivación.
no asistió a algunos entrenamientos. Bueno, dejamos de lado a Colo-Colo. ¿Qué pasa con Gary Medel y Mauricio Isla? Los dos juegan en Turquía, justamente el mismo medio de aquel país. Dicen que se irían a jugar a Inglaterra. Gary Medel, ya lo veníamos hablando hace varios días, que puede ser nuevo refuerzo del equipo de Manuel Pellegrini, que es el West Ham United. Ahí vemos algunos de sus mejores pasajes en el Beşiktaş de Turquía. Esperemos que se vaya a una liga un poco más competitiva y un equipo también competitivo como el West Ham. Y Mauricio Isla, que también se iría a la Premier League, pero al Fulham, que en la tabla de posiciones está dentro de los últimos, está en el puesto 19. El West Ham de Manuel Pellegrini marcha 10º y con un alza en los últimos partidos. Así que esperemos que estos dos seleccionados chilenos que todavía siguen jugando por la roja y que van a ir a la Copa América pasen una liga más competitiva como la inglesa. Sí, ojo con Claudio Bravo, que parece que también está teniendo algunas dificultades con su recuperación y hay algunas versiones que indican que se podría perder incluso la Copa América. Retrasando, siempre dijimos que era una lesión complicada y todavía no, por supuesto, no hace fútbol. Todavía sigue con contrato, eso sí, en el Manchester City. Seguimos en Inglaterra con un compañero, Alexis Sánchez. Estaba dando una entrevista y mire, la pelota viene atrás. Klaus. Puro talento, ¿no? El Manchester United en su cuenta oficial dijo como en su oficina. Dijo. Ahí está la otra cámara. Como si nada. Yo creo que estaba preparado, pero está buena la imagen para compartir hasta ahora de la tarde. Y por último, ¿qué pasa en el Dakar? Malas noticias. Ayer traíamos buenas noticias con Pablo Quintanilla, este piloto que ven ustedes hasta ayer iba primero. Recuerdan que tuvo muy buen tiempo. Bueno, hoy no le fue tan bien, perdiendo liderato en las motos, pero decíamos ayer que esta es una carrera de largo aliento. Lo que pasa es que esto es predecible, porque cuando tú quedas primero en una jornada, al día siguiente sales primero y tienes que ir abriendo ruta, lo que te demora evidentemente mucho más. Claro. Por eso a veces no es tan conveniente salir primero en cada etapa, ¿no? Claro. Bueno, estas son carreras largas, esta era una de las etapas más largas y una de las más complicadas. Esperemos que en los próximos días vaya mejorando Pablo Quintanilla, y Chaleco López tampoco tuvo una buena actuación, todavía seguía corriendo hasta hace algunos minutos, pero había perdido algunos lugares en la clasificación general. Para terminar, en la tarde, un rato más, juega el Barcelona de Arturo Vidal por la Copa del Rey, y a las 5 de la tarde hay un mundial, el mundial de balonmano, de handball, donde debuta la selección chilena en Dinamarca frente a los locales, así que vamos a estar atentos. Fuertes a ellos también. Sergio. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Gracias. Ya, breve pausa. Ya, vamos a la pausa y regresamos con más noticias. Decídete a hacerlo con Scotiabank. Desde hoy te entregamos mayor cobertura, más productos y mejor servicio. Muy bien, pues momento de revisar nuestra agenda magazine. Carola Gutiérrez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno. Un día jueves de estrenos. Vamos rápidamente a contarles a ustedes que uno de los que se estrena o cómo se renueva la cartelera esta semana tiene que ver, yo te diría, con una historia que nosotros sabemos. Esa historia que comenzó hace tanto tiempo, que protagonizaba un señor que se llamaba Rocky Balboa. ¿Y por qué les digo que la conocemos? Porque en Creed 2 sigue ensanchando de alguna manera la saga que comenzó Rocky Balboa. Es el 8º título de ese recuerdo de Rocky, y el segundo de estos spin-offs de la época post-Rocky, con una nueva historia de boxeo, orgullo, entrenamiento y, por supuesto, aquí hay una historia que va más allá de solo lograr un triunfo. Aquí vamos a encontrar a dos herederos de el ring que se van a enfrentar. Primero el hijo de Apollo Creed, Adonis, y luego vamos a conocer a Víctor Drago. ¿Recuerdan? El hijo de Iván Drago, ese que fue el encargado de matar en el cuadrilátero a su padre. Bueno, aquí no vamos a ver solo una película donde se van a enfrentar los dos. Vamos a ver una película que no tiene nada que ver con la venganza, sino que con el sentido que se le puede dar a un combate, que tiene que ver también con el legado de la familia, que tiene que ver con la reconciliación, que tiene que ver con la aceptación, y también con el pensar en que a veces los motivos van mucho más allá que ese justamente legado de la familia. Una película que entretiene, una película para los fanáticos de la historia de Rocky, porque además hace alusión, y quizás aquí el acierto está en involucrar en el reparto por ejemplo, a Brigitte Nielsen y también a Dolph Lundgren, que fue el que se encargó de dar vida entonces a esta película como Iván Drago. Aquí también vamos a encontrar
mucha acción, pero yo diría que más allá de los combos, también hay una acción que va en la familia, en cómo se involucran, en cómo se tienen que encontrar y desencontrar a la misma vez. Véanla, está entretenida sobre todo para los fanáticos de Rocky o los nostálgicos. Hablemos de Chimuelo, pero del verdadero Chimuelo. Sí, hablemos de esto, que es una de mis películas favoritas que va a llegar, esta franquicia de los estudios DreamWorks, a su fin. Así lo han anunciado después de que fuera anunciada a principios de este año. Nos enteramos entonces que la franquicia de las películas animadas basada en esas novelas infantiles de la británica Cressida Cowell llegará a su fin en Cómo entrenar a tu dragón 3, que se estrena este 24 de enero para despedir las aventuras de Hippo y de el verdadero Chimuelo. Aquí vamos a ver... Pero tú también era verdadero. Sí, era verdadero, pero estaba inspirado sí, en este nombre, personaje, ¿no? en el personaje de este dragón que no podía volar. Es una película que tiene un presupuesto de $150 millones. Esta es un tráiler que vamos a poder ver la recopilación de todos los avances que durante este año nos han entregado y donde vamos a descubrir que ahora Chimuelo va, parece que, a encontrar el amor. Y lo va a encontrar en el amor en una dragona blanca. Miren. No es el único. ¿Acaso desapareció? Este es un nuevo tipo de enemigo. Llegamos a Chimuelo y vamos a la música. A 2 años de la muerte de David Bowie, el cantante que falleció a los 69 años en su departamento en Manhattan, un día como hoy, luego de sufrir cáncer al hígado, el Duque Blanco está disponible para todos ahora, para que puedan disfrutar a aquellos que no pudieron agendar una exposición que dio la vuelta al mundo y que terminó de exhibirse en la ciudad de Nueva York, un legado que va a permanecer en la inmortalidad del talento y la locura que tenía el Duque Blanco para mostrarnos su música. Se trata entonces de una aplicación para el teléfono que nos invita a recorrer entonces 56 tenidas, 38 canciones, 23 videos musicales, presentaciones en vivo, 60 partituras con letras y notas y un diseño de foto, además de dibujos y un montón de cosas, todo con el relato de su amigo Gary Oldman, una exposición virtual que ahora todo el mundo va a tener acceso, sobre todo los que no la pudieron ver en ese recorrido que hizo por el mundo. Me parece extraordinario que uno pueda visitar entonces de manera virtual una aplicación que se baja y es que una aplicación. Es una aplicación que se baja en el celular y que uno puede ir viendo virtualmente, que conmemora también el natalicio de David Bowie, también la muerte a tan pocos Muy bien, días. Carlos. Muchísimas gracias, pues. Muy Gracias buenas a tardes. ustedes, que estén muy bien. Bueno, y con nuestra Agenda Magazine terminamos la revisión de las noticias aquí en 24 tardes. Al final, pero las noticias continúan en Canal 24 Horas. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.